vayamos iniciando. Listo. Bueno, muchachos, antes de iniciar, entonces, como siempre, pueden ingresar, bueno, el link que les voy a dejar, recuerden que es la página donde está quedando todo guardado con respecto a lo del curso, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, necesito que ingresen ahí. Ahora, comparto pantalla. Se me olvida. Listo, perfecto. Entonces, porfa, vayan ingresando al link que los va a llevar directo a la página. Es más específico en la parte donde está sesión uno, porque recuerden que en sesión uno es donde está el dataset que hemos trabajado desde la primera sesión. Entonces, si ustedes entran ahí, se darán cuenta que es un drive que otra vez contiene todos los datasets con los cuales hemos trabajado en las anteriores sesiones y en los últimos tres podrán ver que tienen los scripts de las clases que hemos visto, ¿de acuerdo? Recuerden que al final de la clase aquí quedará uno que diga sesión 4, que será con respecto a lo que veamos el día de hoy. Entonces, el dataset con el cual vamos a trabajar hoy es el mismo con el que trabajamos en la sesión número 2, que es el del tema de las personas que fallecieron por COVID en el mes de agosto, todo Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vayan descargando el dataset, el de fallecidos COVID agosto, por si no lo tienen, o si ya lo tienen, entonces, por favor, vayan ingresándolo directamente en el R, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben, es más, incluso les voy a dejar aquí el enlace una vez del Drive, pues, para que no nos demoremos tanto. Entonces, por favor, vayan ingresando la base de datos a R. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es aquí en el R, ya vemos todo que está en blanco, hagamos de cuenta que vamos a empezar como todas las sesiones desde cero, entonces vamos a iniciar un nuevo script y vamos a trabajar con estas librerías el día de hoy. Vamos a trabajar primero que todo con la librería XL, que es la que nos permitirá importar archivos a través de Excel. La otra que veremos nuevamente será tidyverse, que recordemos nos sirve para varias cosas, para varias funciones, pero en lo principal para la concatenación de algunas funciones. Y finalmente, la otra librería con la cual vamos a trabajar hoy es una llamada ggplot2. ¿Listo? Recordemos que en cierto punto de algunas habíamos dicho el día de hoy ya vamos a empezar a ver el tema de gráficas, por lo tanto esta librería es muy importante para que ustedes la carguen y la podamos utilizar el día de hoy. Entonces, control enter. Vamos a que cargue un poco el tidyverse, porque recordemos que tidyverse, al ser una meta librería, tiene varias librerías internas. ¿Listo? Pero entonces ya cargaron todas. Recuerden que si les aparece algún error, lo primero que deben hacer entonces es instalar. Que cuando install package, lo que hacen es descargar la librería. Por ejemplo, no tenemos tidyverse, entonces quisiera descargarla. Lo escribimos así en comillas, el tidyverse, y le damos control enter. En este caso, para mí no es necesario, dado que la librería ya la tengo de manera inicial. Estoy listo. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer entonces es llamar a la librería, llamar la base de datos. Entonces, por lo tanto, vamos a darle aquí, from Excel, browse, vamos a buscar la carpeta donde tenemos descargada nuestra base de datos. En mi caso lo tengo acá. Recordemos que la base se llama Fallecidos COVID, agosto 2020. Esperamos a que cargue un poco. Y listo, aquí ya tenemos toda la base de datos con cada una de las variables. Recordemos que esta ya la habíamos visto a fondo en la sesión número 2, por lo tanto ya sabemos qué es lo que contiene, ¿de acuerdo? Entonces vamos a señalar todo el código donde se encuentra. Vamos control V y otra vez llamemos a esta base de datos de igual forma como la llamamos en la sesión número 2. Llamémoslo como fallecidos con F mayúscula. ¿Listo? Vamos control enter y listo. Ya aquí podemos observar que tenemos toda la base de datos igual a como la teníamos originalmente cuando la vimos el lunes, ¿de acuerdo? Miren que aquí ya tenemos toda la base de datos, podemos ver incluso nuevamente la estructura, donde podemos observar que tenemos varias variables que son de carácter numérico, otras que son de puros caracteres, es decir, líneas de texto, y recordemos que tenemos otras variables que al ser de fechas ya están dadas como POSIX ST, ¿de acuerdo? Estas otra vez las vamos a dejar quietas, simplemente nos vamos a concentrar en las variables más comunes con las cuales podemos trabajar. Listo, entonces recuerden, si alguien va teniendo algún problema a medida que vayan descargando, vayan ingresando a alguna base de datos, me comenten. Entonces, como habíamos revisado, lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es en generar gráficas a través de R por medio de una base de datos. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar esta librería llamada ggplot. Primero, ¿qué es ggplot? ggplot, tal como le dice su nombre, es una librería especializada en gráficas, ¿de acuerdo?
guía. Por si de pronto algunos de ustedes se preguntan, bueno, ya saben que de pronto la palabra plot viene de la parte gráfico, pero entonces la parte de Gigi, ustedes pueden consultar más adelante, se darán cuenta que Gigi tiene la palabra Grammar of Graphics, es decir, gramática de gráficos. Entonces, lo que significa esta Gigi es que realmente lo que hace R y lo que hacen muchos otros softwares estadísticos es que puede llegar a generar gráficas por medio del Gigi a partir de diversas gramáticas. ¿Listo? Entonces, todo lo que funciona aquí a partir de ggplot entonces, es puramente gráficas por lo medio de gramáticas. Ahora, ¿cuál es el contenido o cuál es la composición que puede llegar a tener el ggplot? Primero, nosotros cuando vayamos a hacer cualquier tipo de gráfica, lo primero que tenemos que introducir es la base con la cual vamos a trabajar. Es decir, vamos a tener en cuenta la base de datos, es decir, el dataset el cual hemos ingresado y del cual queremos obtener diversas gráficas. Por lo tanto, para activar esa parte, bueno, lo voy a dejar como comentario, pero ahorita ya empezaremos a verlo a profundidad. Tenemos que activar ggplot. Dentro del ggplot, lo primero que vamos a escribirle es la base. ¿Listo? La base de datos, la cual nosotros queremos hacer una gráfica. Lo siguiente que nos va a pedir esta función de ggplot es una parte llamada la estética, que también se conoce como AES, la aesthetic, la cual va a tener en su parte interna la variable la cual nosotros vamos a trabajar. Pues nosotros la variable por lo general la vamos a nombrar como X, y luego aquí sí escribimos el nombre de la variable. Esta estética va a ser muy importante, dado que si nosotros no la especificamos, R no va a comprender cuál es la gráfica que quiere generar a través de alguna variable en específica. Por lo tanto, la estética lo que define en su totalidad es la variable con la cual nosotros vamos a hacer la gráfica. Después, una vez acá esta parte del ggplot, nosotros lo que vamos a activar es una serie de capas. Las capas son el medio por el cual ggplot puede generar diferentes tipos de gráficos y como tal poder alterarlos. Por ejemplo, que nosotros quisiéramos alterar los títulos, los ejes, de pronto los límites de los ejes, el tamaño de los mismos ejes y así cosas por el estilo, los hace a través de diversas capas. ¿No? Por lo tanto, lo siguiente que activamos son las capas y las vamos a activar a través de la tecla más. ¿Listo? Estas capas solo se pueden ser activadas a partir de que nosotros ya tengamos ggplot y activemos este más. Ahora, ¿cuál es la recomendación? De manera inicial, cuando nosotros trabajemos con la librería ggplot, después de haber activado esta parte, la primera capa que podemos llegar a activar es la geometría. La geometría técnicamente da indicio de cuál es el tipo de gráfico que nosotros queremos generar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos generar un histograma, entonces nos daremos cuenta que hay una geometría para histogramas, lo mismo para diagramas de barras, para box plots, para, por ejemplo, no sé, me meto aquí también casos como en series de dispersión y así cosas por el estilo. Esta geometría lo que hace es aclarar todo ese tema de cuál es el tipo de gráfica que vamos a generar. Más adelante podemos llegar a generar muchas más capas, las cuales nos van a servir para modificar diversas cuestiones de nuestro gráfico original. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí el número de capas que podemos utilizar es ilimitado. Eso dependerá netamente de lo que necesitemos alterar para nuestra gráfica. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, sí empecemos a trabajar con nuestra base de datos de fallecidos a través de una serie de gráficas. Antes de eso, podemos ver de manera inicial que, si nos damos cuenta, las variables como lo que eran la ciudad de ubicación, departamento, sexo, edad, todas esas de pronto están totalmente iguales, pero nos damos cuenta que las variables, como por ejemplo aquí, pertenencia étnica, nombre de grupo étnico, aquí ya tienen un título que puede ser un poco molesto. Entonces, para eso recordemos que el título de cada variable lo podemos alterar. Vamos a hacerlo de una vez antes de comenzar a hacer las gráficas, dado que de pronto puede ser algo molesto tener una gráfica con un título tan grande. Entonces, por eso, muchachos, que para eso nosotros también cargamos nuestra librería de Tidyverse, porque si queremos cambiar el nombre de una columna, recuerden que lo podemos hacer mediante una concatenación. Les damos fallecidos, nuestra base de datos. Recuerden que el operador de concatenar, porcentaje mayor que porcentaje, llamamos primero las variables que queremos cambiar, pero entonces para eso recuerden que necesitamos la función rename. Por lo tanto, en rename, primero entonces damos el nombre de alguna variable que queremos cambiar. Supongamos otra vez que, bueno, esta es ciudad de ubicación, es mejor que la dejemos quieta por hoy, dado que como hay muchísimas ciudades, entonces va a demorar mucho en hacer alguna gráfica y de pronto la gráfica no sea muy consistente. Entonces, mejor trabajémoslo alguna de las gráficas mediante el departamento del cual se presentó la persona que falleció por COVID. Entonces, por lo tanto, trabajemos con ella y llamémosle entonces a la variable simplemente departamento, ¿de acuerdo? A esa recuerden que primero lo que hacemos es escribir el nombre por el cual la queremos reemplazar y después del igual vamos a escribir el nombre de la variable que queremos modificar. En este caso será departamento o distrito.
¿Listo? Entonces recuerden que para hacer el cambio lo podemos hacer así, pero entonces de manera inicial tenemos que llamar a la base de datos o tenemos que reemplazarla directamente. Y listo, supongamos que ahora queremos hacerlo también para las otras variables inmediatamente, entonces démosle una coma, sigamos aquí abajo, busquemos otra variable que necesitemos cambiar el nombre, por ejemplo, otra vez esta de pertenencia étnica, supongamos que queremos llamarlo simplemente etnia, damos igual, escribimos el nombre, pertenencia étnica, aquí lo tenemos, coma, bajamos aquí otro poco, y ¿cuál es la otra variable? Nombre grupo étnico, supongamos que solo lo vamos a llamar grupo, ¿listo? Entonces, aquí lo dejamos como nombre grupo étnico, aquí no aparece, vamos, nombre grupo étnico. Si es nombre que aparece ahí, sí. No sé por qué no aparece directamente aquí en R, pero bueno, no hay problema. Recordemos que necesitamos las comillas especiales, que son las comillas que están guiadas un poco hacia la derecha. Entonces debe quedarnos más o menos por este estilo, ¿listo? Entonces damos control, enter, esperamos a que cargue. Veamos nuevamente la base de datos, pareciera que no hubiera cambiado, entonces visualicémosla nuevamente desde el inicio. Y listo, entonces fijémonos que ahora otra vez con nuestra concatenación y por medio de la variable rename, por medio de la rename, hemos cambiado el nombre de cada una de las variables, ¿listo? Aquí ya tenemos esta que da como departamento, aquí le damos como etnia y como grupo. Fíjense que en este caso no me apareció el error de la vez pasada, que no me permitía hacer el cambio directamente, sino que me lo permitía hacer uno por uno, pero bueno, ya en este caso cambiamos el variables que podemos llegar a manejar más adelante. Listo, ahora sí, ya teniendo la base de datos un poco más limpia en el sentido de que los nombres de algunas variables no son tan largos, entonces ahora sí trabajemos a partir de ggplot. Entonces, como les mencionaba, podemos generar diferentes gráficos dependiendo de la geometría que especifiquemos al principio. En este caso, vamos a empezar con una muy peculiar, o más bien la más singular de todas, en el sentido que serán los histogramas. Recuerden que los histogramas nosotros lo hacemos mediante variables netamente cuantitativas y lo que nos hace es separarlo por diversas barras y donde cada barra va a tener un diferente ancho de intervalo, porque de por sí los histogramas trabajan a partir de intervalos que tienen un ancho especificado. Entonces, por lo tanto, vamos a generar un histograma para una variable cuantitativa. En este caso, nos damos cuenta que, por ejemplo, variables cuantitativas como el ID de casa o el código divípola no es que sean muy útiles y tampoco no es que podamos generar una conclusión muy interesante a partir de ello. Pero un histograma que sí podemos generar y que puede ser de interés es con respecto a la variable edad, porque la edad, al ser numérica, nos permitirá saber en qué rango de edades de pronto se encontró la mayor cantidad de fallecidos a nivel nacional en el mes de agosto. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Llamamos ggplot y lo primero que vamos a especificar es la base de datos. Pues en este caso, la base de datos, recordemos que es fallecidos. Damos coma, vamos a usar ahora la estética, que lo nombramos con la función AES, así como lo pueden ver acá, y dentro del AES vamos a especificar de manera inicial la variable con la cual vamos a trabajar. Le damos x igual, en este caso, la variable edad. ¿Listo? Entonces recuerden que en este caso lo único que hemos hecho es llamar la base de datos y a la variable con la cual vamos a generar la gráfica. Ahora viene la geometría que le damos a especificar. Entonces para eso, en el caso de los histogramas, la geometría será geom, guión al piso, y fíjense que aquí ya nos están apareciendo varias opciones. Empezaríamos a buscar la que vamos a utilizar en este caso, que es histograma. Entonces démosle así, histograma. Entonces, fíjense, geom, guión abajo, histograma. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizarlo y aquí no lo vamos a rellenar de manera inicial. Vamos a dejar totalmente vacío, pero entonces vamos a ver qué es lo que nos genera R a través de este código que tenemos ya escrito. Control Enter. Fíjense que nos apareció aquí un aviso, no fue un warning ni nada por el estilo, solo que es algo que analizaremos ahorita más adelante, pero de manera concreta hemos visto que aquí en la pestaña donde dice plots se ha generado un gráfico. En este gráfico podemos ver que está entonces el histograma con respecto a la variable edad. Nos damos cuenta que el histograma en el eje de las X comienza desde 0, luego sigue de 30 en 30 y nos damos cuenta que en cierto punto se están acumulando más los valores o son más altas barras. Eso puede decir, o podemos llegar incluso a conclusiones menores en este caso, de que la mayor cantidad de personas fallecieron entre las edades de 60 y 90 años. Se dan cuenta que la mayor cantidad de barras se encuentra ahí. Entonces, por lo tanto, ahí podemos llegar a generar diversas conclusiones, pero pues lo interesante que tiene ggplot es que no nos permite hacer simplemente las gráficas así de simples como tenemos en estos momentos. Podemos ir modificando ciertas cosas a través de esta misma gráfica que tenemos y de este mismo código que hemos generado.
¿Listo? Pero de una manera más concreta ya tenemos la primera parte del gráfico. Listo. Supongamos que otra cosa que quisiéramos hacer en este caso es que no tener todas estas barras que tenemos aquí visualizadas. Es decir, supongamos que nosotros quisiéramos un número fijo de barras que queremos generar para este histograma. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Si tenemos en cuenta el código con el cual ya trabajamos la primera vez, entonces lo que vamos a hacer dentro del geom histogram, dentro de la geometría, es utilizar una función. La función que vamos a utilizar para cambiar el número de columnas o el número de barras a la función. ¿Listo? Este bins nos permite entonces colocar un cierto número de barras que nosotros quisiéramos generar. Supongamos que en este caso yo quiero que simplemente se muestren 10 barras, nada más. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, damos bins igual a 10, corremos el código y fíjense lo que ha sucedido. Lo que sucedió fue que desde otra vez lo tuvo en cuenta bajo el mismo intervalo de 0 a 120, pero lo que hizo fue reducir el número de barras. Fíjense que si nos ponemos a contar una por una, deberían haber un total de 10 barras. Claro está que, por ejemplo, esta última barra que ustedes pueden visualizar acá, esta pequeñita, si bien es así de pequeña, técnicamente la está reconociendo como una barra normal, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, aquí ya tenemos un total de estas 10 barras. Listo. También podríamos, un ejemplo muy exagerado, supongamos que todo lo queremos en una sola barra, por lo tanto le daríamos que bins es igual a 1, digamos que eso no tendría mucho sentido absolutamente para nada, pero fíjense que R también de igual forma puede generar una sola barra en total con respecto a lo que nosotros le especifiquemos en bins. ¿Listo? De igual forma, por ejemplo, si le damos 20, ahora está generando un poco más la dispersión entre cada una de las barras. Por ejemplo, ahora si queremos hacer 50, se vuelve muchísimo más específico. Eso ya dependerá entonces de cuántas barras ustedes quisieran generar. ¿Listo? Pues, por lo tanto, aclaremos aquí que la función bin lo que nos permite dentro de la geometría es el número de barras. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que nosotros no queremos alterar ese número de barras, sino más bien el ancho que puede tener cada una de ellas. Recuerden que cada una de las barras tiene un ancho dependiendo del intervalo o del ancho del intervalo con el cual se ha trabajado. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la función que nos permite hacer esa parte? Por lo tanto, aquí abajo, otra vez trabajemos con el código original. En vez de utilizar la función bins, que es la que nos altera el número de barras, vamos a utilizar una función llamada binwidth. Binwidth, ¿de acuerdo? Este binwidth lo que nos va a hacer entonces es trabajar con el intervalo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo hace el intervalo? Supongamos que nosotros queremos que cada una de las barras tenga un intervalo de 10, es decir, que vaya de 10 en 10 y así consecutivamente. Entonces, por lo tanto, le vamos a dar binwidth igual a 10, control enter, y entonces aquí tenemos el histograma, cómo es el comportamiento. Lo que nos está queriendo decir esto es que está teniendo unos intervalos de 10 en 10. Por ejemplo, esta barra que está acá, que está abajo precisamente de ese 30, viene a ser la barra que está leyendo desde las edades de 20 a 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, vemos que esta es la cantidad de personas que falleció el mes pasado, que tenía una edad entre 20 y 30 años. Luego seguiría 30 a 40, 40 a 50, esta es de 50 a 60, y fíjense aquí, las de 60 a 70 y de 70 a 80 son las barras más altas. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que técnicamente a esa edad, entre ese rango de edad, son las personas que más fallecieron en el mes pasado. ¿Listo? Incluso podemos ver ligeramente que la de 70 a 80 es un poco más alta. ¿Listo? Esas conclusiones se pueden llegar a generar a través de esto. Ahora, si de pronto quisiéramos un poco más específico, también podríamos alterar este binwidth y decir el intervalo, o más bien que el ancho de cada intervalo sea igual a 1. Por lo tanto, damos control enter y fijemos entonces que se ha generado una barrita para cada una de las edades. Incluso dense cuenta aquí que esta barrita que está aquí de manera inicial, que es la del 0, nos indica que sí hubo un número pequeño, pero aún así puede ser un poco considerable, de infantes que fallecieron sin haber cumplido un año de edad. Y así consecutivamente podemos ver una barra para cada una de las edades. La más alta es esta que está acá. Tocaría ver en definitiva, dado que aquí los límites no nos permiten ver, aunque los ejes, en este caso el eje X no nos permite ver en su totalidad cuál es esta barra más alta, pero por lo menos ahí podemos llegar a una conclusión un poco más gráfica sobre cómo se está distribuida la edad de las personas que fallecieron el mes pasado. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Hasta ahí vamos bien. ¿Han tenido algún problema generando el código? Profe, o sea que ahí en la horizontal, en los intervalos, hay uno lo que hace es aplicar la regla de Sturges. Correcto, efectivamente, David. Lo
hace técnicamente acá es modificar la regla de Sturges. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no le aplicamos el bin width? Si se dan cuenta, aquí abajo yo les decía que no se generaba ni un error ni nada, pero lo que está diciendo es que por defecto él está generando 30 barras y cada una de esas tiene un intervalo, un ancho de barra totalmente dado por la función bin width automáticamente. Entonces, por lo tanto, si nosotros no la alteramos, R nos hace el trabajo, pero aún así él lo hace aleatoriamente con estas 30 barras. Pero sí, efectivamente el bandwidth lo que hace es modificarlo mediante la regla de... Profe, ¿la cantidad de barras es obligatoria colocarla? O No es obligatoria, como dijimos aquí R lo hace automáticamente con 30 barras, pero si nosotros realmente lo necesitamos, utilizamos la función bins para alterar el número de barras, ¿listo? O sea, podemos, en algunos ejercicios, como veremos ahorita más adelante, vamos a dejar esta parte de bins sin utilizar, o sea, lo vamos a dejar automático, listo. ¿listo? Entonces, aclaremos aquí también que esta función de bitwidth nos permite entonces trabajar con el ancho de las barras. Profe, ¿es Listo. posible hacer un histograma con dos variables al mismo tiempo? Exacto, eso sí es muy posible y ya lo veremos más adelante. Mientras tanto, vamos tocando solo las partes fundamentales que puede hacer un histograma. No se preocupe, incluso lo veremos al introducir también tres variables. ¿Listo? Entonces, Listo. vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ahora, supongamos que si nosotros trabajamos independiente del número de barras o del ancho de barras, nos damos cuenta que aquí la parte estética del histograma es como un poco incómoda, porque son barras totalmente pegadas, pero no hay algo que de pronto las denote, algo que de pronto las separe. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Pues otra vez, vamos a ubicarnos aquí. Supongamos entonces que queremos dejar el histograma así, sin ningún número de barras fijo, ni tampoco un ancho de barras, sino que lo queremos que lo dé automáticamente como lo arroja R. Entonces, para este caso, vamos a utilizar una función llamada color. ¿De acuerdo? Ojo aquí una cuestión muy importante, muchachos y muchachas. Cuando ustedes escriben color dentro del geo en Instagram, ustedes les van a varias opciones. No vayan a señalar ninguna. Aquí es mejor que esta parte lo escriban manualmente y que escriban color después de un igual. Porque si de pronto ustedes escriben esta que está aquí más adelante, que era colors, ustedes le dan doble clic y les abre unos paréntesis. Pero en este caso nosotros no queremos eso, nosotros queremos especificar es un color fijo. Entonces, para eso vamos a escribir color igual. Ahora, en este color igual lo que nos permite entonces es crear un color para los límites de las barras. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos ahora que no se vean así, sino queremos agregarle un color fijo. Por ejemplo, en este caso, azul. Entonces, por lo tanto, escribimos azul en inglés, que sería blue, entre comillas, damos control, enter. Fíjense otra vez que nos arroja que está haciendo el número de barras y el ancho por defecto, pero lo más importante es que dejó la delimitación de cada una de las barras en color azul. Ahora, si de pronto ustedes lo ven muy feo así, porque también de pronto eso ustedes los juzguen un poco por la estética que tiene este histograma, entonces coloquémosle un color un poco más profesional. Entonces, coloquémosle blanco, dejémoslo en blanco a ver qué parece. Y fíjense que ahora sí se ve un poco más decente, ¿listo? Entonces, ahora sí podemos ver las barras individualmente, cómo están totalmente dispersas, ¿listo? Esa es una parte con la cual nosotros podemos trabajar, cambiar cambiar el de los colores, color de los límites, ¿listo? Lo siguiente, además de los límites que podemos alterar el color, podemos también alterar el color de las mismas barras. Entonces, para eso, si nosotros no queremos dejar de utilizar el color blanco para los límites, nosotros podemos dejar aquí la función color y seguimos aquí dentro, activamos otro parámetro dentro del Instagram, que en este caso el parámetro será fill. Este fill lo que significa es el relleno como tal, es decir, el relleno que tiene cada una de las barras. Pasa exactamente lo mismo que les explicaba con el color. Si nosotros aquí nos escribimos fill y nos aparecen varias opciones, nosotros no podemos darle doble clic dado que nos aparecen estos dos paréntesis. Lo mejor es que lo escribamos el fill seguido por el igual. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ahora en fill vamos a especificar otro color con el cual nosotros queremos rellenar cada una de las barras, que por ejemplo, para este caso, yo quiero llenarlas con azul. ¿Listo? Entonces damos control, enter y listo. Entonces fíjense ahora que las barras se ven un poco más presentables. Están todas en color azul y están todas delimitadas con color blanco. Recuerden que de otra vez, si les incomoda mucho la cantidad de barras que hay o el ancho que las tienen, las podemos utilizar también en conjunto con la función bins y la función bin_width. Simplemente sería activar el parámetro por medio de la coma, por ejemplo aquí, otra vez quiero que sean en total, no sé, 30 barras, un número diferente, 50 barras, ya que 30 es la hace por defecto. Pues si se dan cuenta, genera las 50 barras con la especificación de que el color de cada barra debe ser azul y la delimitación debe estar en blanco. ¿Listo? Y lo mismo podemos utilizar con el bin_width y así consecutivamente.
¿Listo? Así trabajamos un poco más con la estética que tiene cada una de las barras y como tal el histograma. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas de pronto podríamos hacer a partir de esta parte? Vamos a seguir trabajando con este color white y el fill blue para que se vean un poco más presentables las gráficas que generamos aquí a continuación. De pronto, si para nosotros es un poco incómodo deslizarnos así de izquierda a derecha porque el código está dando un poco largo, lo que podemos hacer es bajar una parte del código. Pero la parte que vayan a bajar, muchachos y muchachas, siempre tengan en cuenta que debe ir después del más. Es decir, el más debe quedar con la primera línea del código y después ahí sí podemos darle aquí Enter para que de esa manera podamos seguir trabajando y que R nos siga leyendo todo esto común y corriente. Fíjense incluso que se genera este pequeño espacio entre la parte inicial de la línea de código y la parte de la capa que estamos trabajando. Por lo tanto, es importante siempre trabajarlo así. Listo. Entonces, continuemos acá. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Supongamos que yo no quiero ver el histograma completo en el eje de las X. Supongamos que yo solo quiero verlo desde un rango de edad. Por ejemplo, yo quiero verlo desde los que estaban en 0 años hasta 30 años. Entonces, para eso, otra capa que podemos aquí activar es una llamada el XLIM. XLIM técnicamente lo que nos define es el límite de la base de la variable X, o más bien el límite horizontal que tiene el histograma. Entonces, como decimos, queremos verlo que vaya de 0 hasta 30. ¿Listo? Damos control enter. Fíjense que aquí R sí nos está botando un warning. En este caso el warning hace referencia a que él está omitiendo ciertas barras. ¿Por qué puede llegar a pasar eso? Precisamente por el hecho de que la delimitamos. Es decir, él no está considerando las barras que hay de 30 en adelante. Solo las que están en ese rango que tenemos aclarado desde un principio. Es más, si lo vemos aquí, fíjense que el eje X está diciendo que va desde 0 hasta 30. ¿Listo? Ya tenemos algunas barras que incluso nos damos cuenta que la mayor edad de las personas que fallecieron, que tenían entre 0 y 30 años, y no sobrepasa las 15 personas, no sobrepasa los 15 años de edad. Digo, más bien, no sobrepasa las 15 personas, discúlpenme. En este caso, fijémonos que está entre 10 y 15, esta barra más alta, por lo tanto, la cantidad de personas que fallecieron ahí, entre ese rango de edad, por ejemplo, aquí incluso entre 20 no se encuentra ahí. ¿Listo? Ahora, que por ejemplo también quisiéramos manejarlo con límites diferentes, que por ejemplo de 50 a 100 años, si podemos ver entonces, pasa otra vez, nos bota un warning que nos está diciendo que está omitiendo, en este caso, algunas barras, parece que en general está omitiendo 809, ahí tocaría ver más a fondo esa parte, pero entonces lo más importante es que ha generado todas las barras que están en el límite de 50 a 100. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, toda esta parte de pronto nos sirva si nosotros solo queremos resaltar una parte específica del histograma que estamos generando. No queremos hacer una conclusión por todo el histograma, sino por una parte específica. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro? Esto recuerden que es para los límites de X. ¿Listo? Ahora, si queremos hacer exactamente lo mismo, pero ahora con los límites de Y, es decir, con los límites del eje vertical, podemos hacer exactamente lo mismo, ahora utilizando la función getLim. ¿Listo? Esta función getLim que vamos a activar en esta capa nos permite hacer nuevamente esa parte. Por ejemplo, que nosotros no quisiéramos ver la cantidad de personas total, sino la cantidad de personas que fueron, por ejemplo, entre 0 y, no sé, me voy a meter entre 50, 0 y 50 otra vez. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa. Nosotros le damos getLim. Otra vez nos arroja un warning que está omitiendo algunas barras y vamos a ver qué fue lo que pasó. Digamos que ahora, como no le especificamos el XLIM, él sí tomó otra vez desde el principio, desde 0 hasta 120. Pero aquí en el eje vertical, en el GLIM, fijémonos que solo lo dejo de 0 a 50. Ahora, parece año de que hay algunas barras que están aquí que están omitidas, es decir, que no se encuentran presentes, pero sabemos de por lógica que estas barras eran más altas, y eso es lo que pasó. La advertencia que nos estaba dando R es que habían unas barras que eran muy altas y que por lo tanto no pudo colocarlas dentro de este histograma, dada la condición que le generamos para el eje vertical. Entonces, por eso es que nos arrojaba ese error. Ese error no, esa advertencia, ¿listo? Entonces, por lo tanto, hay que considerar ese tipo de cosas. De pronto esto no sea muy conveniente en algunos casos, pero pues de todos ahí R nos da la opción de que eso lo podemos hacer, de pronto pues si nosotros quisiéramos hacer. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos otra capa que podemos aplicar, que son los límites de G. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Supongamos que vamos a seguir trabajando con esto, no alteremos los límites de X ni Y, supongamos que los vamos a dejar como están originalmente escritos, pero otra cosa que podríamos hacer también es que en nuestro gráfico, sigamos trabajando aquí con el original, que es este, supongamos que nosotros queremos darle un título, o sea, que nosotros quisiéramos titularlo de una vez acá. Entonces, para eso vamos a utilizar una capa que se llama DigiTitle.
¿Listo? Este ggtitle, como se dan cuenta, es originario, es totalmente fundamental para la librería ggplot2. Por lo tanto, lo activamos acá y dentro del ggtitle vamos a escribir el nombre del programa que nosotros estamos realizando. Entonces lo escribimos en columnas y, por ejemplo, nosotros queremos escribir que ese es el número de personas fallecidas. ¿Listo? Damos control, enter, esperamos a que cargue y fíjense que aquí en la parte superior se nos genera dicho título. ¿De acuerdo? Aquí recuerden que ustedes pueden escribirlo dependiendo de cómo quisieran titularlo, pero siempre debe estar escrito en estas comillas. ¿Listo? Ahora otra vez, para que no se nos vuelva tan incómodo irlos deslizando, podemos bajar esta parte, pero recordemos bajarlo desde el más. Entonces, por lo tanto, desde acá podemos bajarlo y aquí ya tenemos toda la línea de código que nos va a leer R. ¿Listo? Entonces, esto sería para el título de la gráfica. Listo. Va uno. Otra cosa que podemos hacer, supongamos ahora que los ejes, tanto el vertical como el horizontal, nosotros queremos darle diferentes títulos. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Sigamos trabajando con el título que le estamos dejando, que es el número de personas fallecidas. Eso seamos más originales. Número de personas fallecidas en agosto de 2020. Pues aquí nos aparece el nombre del título y entonces para cambiar el nombre de los ejes, es decir, para que el eje X o para que el eje Y tengan un título diferente, podemos utilizar entonces ahora otra función que sería labs. Este labs lo que nos permite es entonces modificar el título, pero siempre y cuando le especifiquemos cuál es el nombre que le queremos a cambiar tanto al X como a Y. Por ejemplo, que a X yo no quiero que se llame edad, sino que quiero que diga edad de las personas. Entonces, agregarle ese de las personas de más. Entonces sería una parte, acá para que sea mejor. Y ahora aquí mismo dentro del labs, veamos entonces Y igual para cambiar el título del eje vertical y en vez de que diga count, que es contar, entonces llamémoslo frecuencia. ¿Listo? Es decir, la frecuencia de las personas que fallecieron con una edad específica. Damos control enter y listo. Entonces nos aparece tanto el título original, nos aparece entonces aquí en la parte de abajo edad de las personas y aquí nos aparece frecuencia. ¿Listo? Y de esa manera entonces podemos ir modificando cada uno de los títulos, tanto para los ejes como para el diagrama principal. Esto ya dependerá de cada uno de ustedes, como quisieran modificar. Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Supongamos ahora que si nosotros queremos luego exportar, que luego les diré cómo podemos exportar estas gráficas. Luego quisiéramos exportar, pero no queremos que esté ese fondo, que está todo feo, ese fondo gris con esas líneas blancas. Nosotros también podemos modificar dicho fondo. Ahora, un segundo, aquí especificamos que esto es título de los ejes. ¿Listo? Ahora, pongamos, bueno, no vamos a trabajar con lo de los títulos, vamos a dejarlo quieto de momento, simplemente era para explicarlo acá, pero ahora entonces veamos cómo nosotros podemos modificar el fondo que tiene nuestro histograma. Entonces, para eso vamos a activar la capa que se llama con guión al piso. Este DEM guión al piso nos permite alterar entonces el color que puede llegar a obtener, o más bien la forma del fondo que nosotros tenemos para el histograma. Démonos cuenta que al activarla de manera inicial con el guión al piso, tenemos muchas opciones. Una de las recomendables es esta que nos arroja de manera inicial, DEM BW. Dado que lo que hace esta es tener en cuenta el mismo fondo, pero en vez de utilizar este color gris, lo va a cambiar a blanco. Entonces, por lo tanto, lo dejamos ahí, no le especificamos nada. Control Enter y fíjense cómo cambió el fondo de aquí el histograma. ¿De acuerdo? Esta es una de las tantas opciones que tiene R, como les mencionaba, dado el gusto que cada uno de ustedes tiene. Por ejemplo, observemos otro tipo de temas que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, este Dark, de pronto es muy raro utilizarlo, dado que si se dan cuenta, lo que hace es generar el mismo fondo, pero más oscuro, y de pronto para alguien sea incómodo leerlo. No sabría decirles en este momento cuál sería la utilidad de tenerlo ahí, pero bueno, R nos da la posibilidad de tenerlo. ¿Qué otras tenemos? Por ejemplo, esta de void, que es una de mis preferidas, que void significa vacío, miren lo que hace. Lo deja todo completamente simple. O sea, les digo que es una de mis favoritas porque de pronto yo no quiero ver los ejes, ni tampoco ver el título, ni nada por el estilo. Simplemente quiero ver el histograma. Entonces, en este caso, podemos generarlo mediante ese tema de void. Y así, consecutivamente, hay muchas más. De pronto, si ustedes están preguntando, ¿cuál es el fondo original que tiene sin nosotros haber modificado este tema? Es el de este que tiene aquí abajo, gray. ¿De acuerdo? Theme gray lo que hace es generar el original. ¿De acuerdo? Entonces, por si se llegan a preguntar, también hay formas en las cuales nosotros podemos alterar el fondo o dejar el fondo original, incluso llenando una parte del código. ¿Listo? Entonces, esto ya sería otra parte.
fondo del gráfico. ¿Listo? Ahora, ya sabiendo un poco cómo funciona este tema de, valga la redundancia, del tema, de que nos permite también manejarlo. Resulta y pasa que si nosotros trabajamos un poco con respecto al título de los ejes o al título principal, de pronto para nosotros sea muy pequeño verlos así a simple vista. Se los digo por pura experiencia. Cuando me encontraba realizando el trabajo de grado aquí en la Universidad de los Libertadores, cuando estaba haciendo el análisis descriptivo de unas gráficas, precisamente de algunos histogramas, tuve un problema de que al momento de pasarlos, como eran gráficas un poco grandes, los ejes se veían muy pequeños. Por ejemplo, aquí esto, nos damos cuenta, no es que se vea muy grande, y tampoco esto de comp, aunque bueno, recordemos que en el comp podemos modificarlo. Lo mismo con cada uno de estos números. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos alterar el tamaño para que se vea un poco más grande? Es decir, para que sea lo suficientemente grande, pero que aún así no se tape el histograma que estamos generando. Esa función nosotros la podemos llegar a trabajar a partir del tema que estamos especificando, y ya van a ver por qué. Vamos a copiar exactamente este mismo código, vamos a dejarlo como theme gray, dado que es el fondo original, pero tenemos que el tema lo podemos cambiar más adelante. Entonces, dentro del tema, en este caso dentro del theme gray, podemos utilizar una función llamada base size. Este base-size lo que nos permite hacer es alterar el tamaño de cada uno de los ejes. ¿Por qué tenemos que utilizarlo con respecto a la función tema? Porque este tema depende de cómo nosotros estamos viendo, visualmente aquí esta parte, cada uno de las etiquetas de los ejes, ¿de acuerdo? Entonces, por esta función base6 trabaja a partir del tema. Entonces, por lo tanto, supongamos que nosotros queremos verlo en tamaño 20, entonces vamos a ver qué pasaría con ese tema en gris, y fíjense lo que ha pasado. Dijo entonces que el count y la edad, e incluso cada uno de los números, cada una de las etiquetas de los ejes, ya ha modificado su tamaño, que de pronto aún sigue siendo muy pequeño, entonces por lo tanto démosle un valor más grande al de 6. Pongámoslo en 30, y miren, ahora sí se ve un poco más grande. Claro, que si nosotros lo vemos originalmente acá, ya pareciera que el histograma tuviera menor importancia, pero si le damos aquí en zoom, nos damos cuenta entonces que se ve un poco más presentable, dado el sentido de que aquí cada uno de los títulos de los ejes y cada una de las etiquetas, cada uno de los ejes, tiene un tamaño considerable para poder ser leído de pronto en algún artículo o en algo por el estilo. Entonces, por lo tanto, esta función base size les puede servir más adelante. Entonces recordemos que si no lo queremos así en gris, aquí entonces simplemente basta con quitarle este gray y por ejemplo colocarle el BW, ¿de acuerdo? Que ese es el de fondo blanco y listo. Fíjense que ahora sí se ve un poquito más presentable este histograma que estamos realizando. ¿Listo? Y así como esa, de pronto hay un título más grande que podamos hacerle o incluso más pequeño, porque podemos decirle que sea de tamaño, por ejemplo 5. Fíjense que ahora lo genera muchísimo más pequeño, de pronto este sí no tendría una utilidad tan grande, pero pues aún así está la opción para poder hacerlo, ¿listo? El por defecto, si no estoy mal, entonces yo acá, el por defecto creo que lo hace con tamaño, no es con 10, creo que es con 2. Si no estoy mal, creo que lo hace por defecto con tamaño 12, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren hacerlo más grande, que sea un número superior a 12. Bueno, ahí pueden ir jugando a partir de qué tamaño para ustedes es más considerable al momento de escribir cada uno de los títulos de los ejes y de las mismas etiquetas. Profe, ¿no se puede ser más específico, digamos, con la frecuencia? ¿Cómo así con la frecuencia, David? Si, digamos, nos dan los valores ahí, 0, 250, 500 y 750. ¿No se pueden Ujú. cambiar esos valores por unos más específicos? Bueno, ya esa parte dependería mucho del límite que nosotros le hagamos aquí, de nosotros le especifiquemos aquí. Ya también es una pregunta que me habían generado antes y efectivamente no es una forma, hay una forma directa con lo cual ggplot puede hacer, por pronto que no lo haya encontrado. Aunque sí es interesante porque se supone que con una última actualización que hubo con respecto a la librería, algunas personas comentaban que sí se podía hacer una alteración en cuanto a esta parte. O sea, R como decimos lo vota por fijo, pero de pronto si nosotros quisiéramos alterarlo, tendría que volver a consultarlo. Ahí sí me parece interesante esa pregunta y de pronto para la clase del lunes, que vamos otra vez a ver el tema de gráficas, vamos a manejarlo. Entonces déjenme, lo anoto acá, David, y lo consideramos entonces para la próxima sesión, ¿le parece? Listo, profe. En un segundo. Listo. Ya lo dejé anotado y ya lo podemos revisar entonces para la clase del lunes. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, sigamos con esto, muchachos y muchachas. Entonces ya vemos que esta parte nos sirve para el tamaño de las etiquetas.
Lo digo como tamaño de las etiquetas por el hecho de que esto es a nivel general. Si se dan cuenta, lo hace tanto para los títulos como para cada una de las etiquetas individualmente. Claro, es que como aquí ya habíamos omitido el caso del título, nosotros también lo podríamos haber alterado. Recuerden que el título, aquí lo podemos dejar como ggplot, perdón, ggplot no, ggtitle. Supongamos que le quiero dar un título, así de aleatorio, por ejemplo, título hola, y quiero que todo esté en tamaño 20, como habíamos visto en la alteración original. Pues fíjense que pareciera que no hubiera pasado nada, no sé qué pasó aquí, pero entonces veámoslo ahora con tamaño 30, a ver qué pasa. Vea pues, ¿qué está botando acá? Ah, ya me di cuenta qué fue lo que pasó. Esperen que como aquí yo no coloqué el más que me permitía leer este en BW, por eso fue que al principio no lo leí. Entonces, por eso ese tipo de errores puede llegar a pasar. Y mire, si se dan cuenta que también cuando yo utilizo ese base size, también se altera el tamaño del título. Así todo se va alterando a medida que nosotros vamos modificando esta parte del tema. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte la podemos omitir, no era del todo necesario, pero bueno, ya de todos modos ahí tenemos entonces varias formas con las cuales nosotros podemos ir modificando nuestro histograma físicamente. ¿Listo? Ahora, vamos a la pregunta que nos hacía uno de sus compañeros. ¿Cómo nosotros podemos introducir otra variable dentro de nuestro histograma? ¿Qué pasa? Si nosotros nos damos cuenta, este histograma con el cual nosotros hemos ido trabajando desde el principio de la clase solo ha sido respecto a la edad general de todas las personas a las cuales se les hizo el estudio. Pero, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer el histograma para las variables, no sé, para la variable sexo, aquí que nos hiciera un histograma para los de sexo femenino y para los de sexo masculino. Recordemos que la variable sexo, veámoslo aquí, con la función unique de nuestra base de datos, fallecidos, de nuestra variable sexo, recordemos que solo tiene M masculino y F de femenino, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos generar un histograma para las M's y otro histograma para las F's. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, vamos a llamar otra vez a nuestra base de datos mediante ggplot, escribimos fallecidos, siguiente, la estética, AES, dentro de la estética, entonces primero especificamos la variable con la cual nosotros vamos a generar cada una de las barras. Recuerden que esta variable debe ser numérica porque los histogramas trabajan a partir de variables cuantitativas. Entonces, otra vez escribimos edad, pero aquí dentro de la estética, sin necesidad de irnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que además de que considere la variable de edad, necesitamos que considere en este caso la variable sexo. Entonces, para eso vamos a escribir un fill. Y recuerden que es relleno, y en este caso yo quiero que lo rellene con respecto a la variable sexo. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a dejar especificada la primera parte del ggplot. Vamos más, y ahora especificamos la geometría. La geometría, otra vez, geom-piso, histogram, y aquí lo vamos a dejar de manera inicial así quieto, no le vamos a hacer ninguna alteración. Damos control enter y fíjense lo que se generó acá. ¿Listo? Se generó un histograma para la misma variable con respecto a otra variable. Es decir, la variable principal sería la variable edad, porque cada una de estas barras representa una edad. ¿De acuerdo? Pero en lo que nosotros, bueno, en una edad no, más bien representa una cantidad, pero está generándose a partir de la edad. Entonces, fijémonos que aquí nos ha generado unas barras de diferente color. Por ejemplo, este color que está aquí representa a las de sexo femenino y aquí las de que están un poquito más abajo, que es de color gris, es de sexo masculino. ¿Listo? Ahora, si nosotros podríamos llegar a hacer diferentes análisis, por ejemplo, podemos ver incluso en esta barra que está aquí, la que estoy señalando, podemos ver que la barra para el sexo masculino es mayor que para la de sexo femenino. Entonces, por lo tanto, ahí podemos generar diversas conclusiones. Ahora, si ustedes la ven de esta forma, ¿cuál es el error que tienen? Bueno, más bien más que un error, ¿cuál parece ser el problema aquí? O sea, para ustedes visualmente esto es presentable o no. No, no es presentable, profesor, como chambón. Bueno, por decirlo de otra forma, sí, efectivamente es muy presentable que digamos. O sea, aquí nos estamos dando cuenta que lo que nos hace R automáticamente es generarla con una barra a través de otra. Es más, hagámosla con otro tipo de variables. Supongamos que el relleno no queramos hacerlo por sexo, sino tomémosle otra variable. Veamos qué otra variable tenemos. Supongamos que sea por etnia. Recordemos que etnia, veamos aquí los valores únicos, unique, fallecidos. Y otra vez, veámoslo por etnia. Veamos que etnia tiene tres en este caso. Otro, las de raza negra y los de raza indígena. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí, etnia, y nos tendría que aparecer algo muy similar a lo que tenemos acá. Veamos otra vez, en este caso nos salieron fue tres colores.
En este caso, la barra de color azul, que es esta que está aquí, que es para los que tienen otra raza, está dando más grande que las otras. Es decir, que, bueno, si quisiéramos hacer una pequeña conclusión a partir de esta, es lógico saber que en este caso los que tenían una raza diferente a lo que era indígena y negro, tuvieron un número de fallecidos mucho más alto que esas anteriormente mencionadas. Pero aún así, seguimos con el mismo problema, que cada una de las barras las está haciendo acumuladas, ¿de acuerdo? En este caso, como nosotros no queremos acumularlas, vamos a tratar de arreglar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto como sexo, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el mismo código, tal cual lo tenemos aquí. No tenemos que alterarlo. Y listo. Entonces vamos a trabajar otra vez a partir de este código y vamos a arreglar ese problema de que nos está apareciendo varias barras así consecutivas. Para esto hay dos formas que me gustaría explicárselas. Las primeras formas que vamos a ver van a ser las más largas y las más innecesarias. Y van a ver por qué, pero la última forma que vamos a ver va a ser la más útil. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, supongamos que entonces ya dijimos que vamos a hacer un histograma para cada elemento, una variable. ¿Listo? Entonces, aquí yo creo que no vamos a necesitar esto, ¿no? Para que la copie realmente no la vamos a necesitar de momento, dado que vamos a explicarlo con diferentes formas. Primero, la forma número uno, con la cual nosotros podemos resolver esto, es crear un isama para cada una de las variables. Por ejemplo, otra vez vamos al caso de que estamos analizando la edad de las personas, la edad que fallecieron con respecto a la variable sexo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos generar un histograma para la variable de sexo femenino y otro para la de sexo masculino. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Lo primero que tendríamos que hacer es filtrar toda nuestra base de datos con respecto a esa variable en específico. Por ejemplo, que nosotros quisiéramos hacer solo el histograma para la variable de sexo femenino, entonces, por lo tanto, llamamos a nuestra base de datos, parecidos, vamos a concatenarla y la concatenación que vamos a hacer es que haga un filtro. Pero en este caso yo quiero que el filtro lo haga para el caso de la variable en específico, igual a, por ejemplo, la variable femenino, ¿de acuerdo? En este caso, lo que me va a hacer esta concatenación, recordemos, es filtrarme toda la base de datos con respecto solo a la variable de sexo femenino. Entonces, por eso, para eso, entonces creemos una nueva base de datos, llamémoslo así, femenino. Me guarde toda esta información y entonces a partir de esto nosotros ya podríamos crear nuestro histograma. Entonces recordemos, utilizaremos ahora ggplot, en este caso vamos a utilizar la base de datos femenino, la estética, en este caso, como otra vez esta base de datos tiene varias variables, por lo tanto tenemos que especificar como tal la variable que debe ser, en este caso otra vez debe ser la edad, y le damos en la geometría después, histogram, damos control enter, y entonces este nuevo histograma que tenemos aquí solo representaría el histograma para la variable de sexo femenino. Es decir, la edad de las personas, o más bien de las muchachas, de las mujeres, de las niñas pequeñas que fallecieron en el mes de agosto. ¿Listo? Esta es una forma con la cual nosotros podemos generar un histograma individualmente. Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, hacer un filtro, en este caso para masculino, y luego generar el ggplot ahí en la parte de abajo. Pero en este caso ya nos tendríamos otro histograma. ¿Cuál es otra forma de hacer exactamente este mismo gráfico? Nosotros, en vez de hacer una nueva creación de esta variable que tenemos acá, podemos seguir trabajando con esta filtración, con esta concatenación que estamos haciendo aquí. Entonces, nosotros hicimos fallecidos, lo concatenamos con respecto a un filtro que fue el sexo femenino, y para eso lo que hicimos fue más adelante, fue aquí, crear una variable que contuviera eso. Si nosotros no queremos crear una nueva variable, es decir, nosotros no queremos crear variables por variables, podemos seguir aquí con la concatenación. En este caso, la concatenación nos permite también ahora trabajar con el ggplot. Es decir, nosotros podemos trabajar con ggplot dentro de una concatenación siempre y cuando ya hemos especificado algo dentro de la concatenación inicial. En este caso, fíjense que lo que especificamos fue un filtro para la variable de sexo femenino. Entonces, en este caso, vamos a darle ggplot y aquí en la primera parte, que es donde debemos escribir las bases de datos, como nosotros no hemos creado una nueva base de datos ni tampoco queremos crearla, vamos a darle aquí un punto. Este puntico que está aquí lo que va a hacer es reconocer que el punto simboliza todo esto que estamos trabajando en la concatenación inicial, ¿de acuerdo? O sea, lo que nos hace el punto es evitar crear una nueva variable para hacer el histograma. Por lo tanto, debemos escribir punto, damos coma, en este caso la estética, otra vez le vamos a decir que x es igual a la edad, y entonces
vamos ahora otra vez a darle una geometría que nuevamente será la de histograma. Vamos control enter y fijémonos que generó el mismo histograma que hicimos cuando hicimos de una manera más larga. Otra vez recordemos que este histograma la edad de las personas de sexo femenino. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo mediante esas dos formas, creando una nueva variable, que es una parte un poco más larga, o crear toda una concatenación donde dentro de la concatenación tengamos en cuenta el ggplot. Y obviamente este puntico que está acá. Listo. Esa es una manera, esa es la manera más larga, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la manera incluso menos recomendable por el hecho de que nos hace gastar mucho tiempo en el sentido de que tenemos que crear un histograma dependiendo de la filtración que tenemos acá. Supongamos que lo que queremos realmente es que se generen los dos histogramas al mismo tiempo, es decir, que no tengamos que hacer uno por uno, sino que una vez ggplot nos arroje los dos histogramas. Para eso, vamos a hacerlo mediante la forma número 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la forma 2? Que sería la forma más recomendable y con la cual vamos a trabajar de más adelante. Entonces, nuevamente, llamamos primero ggplot, llamemos a nuestra base de datos, parecidos, la estética, recordemos que vamos a dejarla x igual, perdón, x igual a edad, coma, el siguiente parámetro, recuerden que es el relleno, fill, en este caso recordemos que el relleno con el cual queremos hacer el histograma es con respecto a la variable sexo, más la geometría, ya sabemos que vamos a utilizar histograma, démoslo así de momento acá, y ahora viene la otra que vamos a aplicarle para que nos pueda generar los dos histogramas para las variables que está considerando en este caso. Cuando nosotros tenemos esa cuestión, además de haber escrito el fill, que es el relleno con el cual nosotros queremos hacer entonces los dos histogramas, vamos a utilizar esta capa que se llama Face Grid. Este Face Grid, si luego se ponen a analizar y a buscar paso a paso qué significa, lo que nos da es una faceta. Es decir, nos va a hacer una faceta o más bien una parte individual para cada uno de los gráficos de las variables que está considerando inicialmente este ggplot. Por lo tanto, vamos a utilizar este Face Grid. Ahora, ¿qué es lo que necesita el Face Grid para que comprenda cómo va a ser la división de los histogramas en este caso? Él va a trabajar a partir de algo llamado una virguilla. Esta virguilla de pronto ustedes ya la han utilizado o la vayan a utilizar mucho más adelante en una clase de regresión aplicada cuando traten de hacer modelos de regresión. Recuerden que esta virguilla lo que hace más adelante en modelos de regresión es tener en cuenta cuál es la variable independiente y las variables dependientes. En este caso lo que hace esta virguilla es separarlo respecto a cómo nosotros queremos hacer la parte de los histogramas. Si nosotros queremos generarlo ya bien sea por filas o por columnas. Entonces, en este caso, recordemos que al igual que cuando trabajábamos con el caso de los corchetes, recordemos que en los corchetes dijimos que al separarlo con una coma, aquí al principio, esta parte, son las filas. Mientras que aquí la otra parte lo lees por columnas. En este caso, al utilizar esta virguilla, este símbolo de virguilla, nosotros lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos entonces que genere un histograma diferente para la variable sexo con respecto a femenino y masculino. Y como yo lo quiero uno al lado del otro, entonces quiero que esté en forma de columna, entonces por lo tanto dejaré esta parte de aquí, en vez de dejarla vacía como hacíamos antes, la vamos a rellenar con un punto, así como habíamos especificado antes, porque este punto lo que va a hacer es tener en cuenta lo que se especificó aquí en ggplot. Y entonces aquí en la parte derecha nosotros vamos a especificar con respecto a qué queremos hacer entonces los histogramas. Y como dijimos, lo queremos hacer con respecto a la variable sexo, entonces por lo tanto escribimos aquí, damos control. Qué pena una pregunta. Sí, sí señor. ¿Cómo sacó ese simbolito, el de la... Ah, bueno, aquí eso depende de los teclados que cada uno de ustedes tiene. Yo, bueno, tiene razón, ¿no? Se los dejo aquí por el chat para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Simplemente es sombrearlo y aquí dale control C, control V. ¿Listo? Esto depende mucho de sus teclados. Por ejemplo, aquí yo lo generé en una tecla donde tengo el asterisco y el signo de más y le di Alt GR. Pero bueno, eso es porque yo estoy manejando un teclado Asus, entonces ahí ya dependerá de cada uno. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, fíjense cómo debe quedar entonces, muchachos. Deben quedar entonces el ggplot, geom Instagram, aquí el face grid, entonces dejamos el punto en vez de dejar un vacío acá, y aquí escribimos la variable con la cual nosotros queremos hacer los histogramas, y aquí pasó lo que buscábamos. Nos damos cuenta entonces que a través del face grid, a través de cada una de las facetas, nos creó en este caso dos facetas con respecto a la variable sexo. En este caso nos está diciendo que femenino sería este que está acá y masculino aquí, el de la derecha.
Es más, aquí nos está especificando mucho más a fondo este sexo, que nos dice que los de rojo son de femenino y los de gris son de masculino. A esta parte incluso la podemos modificar más adelante, y ahorita les explico cómo, pero lo más importante ahora es que hemos generado esos dos histogramas. Y efectivamente estamos llegando a la conclusión que nosotros habíamos visto antes cuando teníamos una barra encima de otra, que efectivamente los de sexo masculino tuvieron más cantidad de fallecidos con respecto a los de femenino, solo en los rangos de edades, porque de pronto si nos ponemos a mirar minuciosamente cada uno, de pronto haya un caso en el cual los de sexo femenino en un rango de edad tuvo un mayor número de fallecidos con respecto a los de sexo masculino. Pero bueno, eso de pronto ya sería algo más minucioso y aquí de manera general ya tenemos el comportamiento de los dos histogramas. ¿Listo? Ahora que si otra vez no queremos que esto esté así totalmente en blanco, más bien en blanco no, que todas las barras se vean así muy pegadas, recuerden que en Geom Instagram podemos alterarlo mediante la función color, igual, otra vez utilicemos el white, que cargue y listo. Ahora sí, démonos cuenta entonces que cada una de las barras ya se ve un poco más profesionales. ¿Listo? Entonces, esta es una de las maneras con las cuales nosotros podemos trabajar con la capa de Facet Grid, que nos permite entonces hacer esa separación. Me voy a borrar esto, que es simplemente para una explicación. Y aquí, Profe, mire que lo intento correr y no me sale. ¿no le está saliendo, David? No, señor, no me salen las dos separadas. Listo, bueno, entonces siguiente ya lo habilité como moderador, entonces porfa compártanos pantalla para poder observar el problema. ¿Listo? Ya dejé de compartir la mía, entonces veamos pues qué es lo que pasó. ¿Ah, ya lo están viendo? Sí. Sí, señor, ahí se ve. Creo, Listo. y le doy control enter y no me corre. Dice error, símbolo en forma 2. Venga, vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice que hay un error en ggplot. Formado ggplot, ve que está. Corre de nuevo la librería de ggplot 2. O sea, suba otra vez al puro inicio y donde escribió eso. Córrela ahí nuevamente. A ver si es eso. Baje. Y otra vez corre el código. No, entonces, no, es un problema diferente. Córrela otra vez, córrela otra vez. Ahorita se generó una falta de espacio. No, hay algo que... Ah, ya me di cuenta que es lo que hace falta. Fíjese el parámetro ggplot cuando escribió fallecidos, la estética, edad y field sexo, ahí le hizo falta un paréntesis. O sea, al final de sexo hace falta otro paréntesis. Ciérrelo. Sí, ahí, ciérrelo. Eso, ahora sí, dele control enter. Bueno, ahí le apareció que no lo había leído antes. Otra vez, córralo. Y está diciendo que edad no lo he encontrado. Ah, pero mire cómo escribió edad, David, con E Ah, minúscula. Jesús. Listo, pero Ah, listo. ¿Listo? listo, profe, gracias. Listo, pues. Listo, entonces continuemos. Muchachos y muchachas. Listo, entonces ya tenemos una forma con la cual nosotros podemos generar dos histogramas a partir de una misma variable. Listo, recuerden que su variable de inicio, la variable que siempre debe predominar en este caso es la edad, porque a través de esa edad es que obtenemos cada una de estas barras. Listo, ahora supongamos que en este caso nosotros no queremos que las barras se generen así, o sea, una al lado de la otra, así en forma de columna, sino que queremos una encima de la otra. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haría? Esto mismo. Y entonces aquí vamos a dejar todo exactamente igual. ggplot, fallecidos, la estética, edad, sexo, la geometría de histograma la vamos a dejar igual. Y aquí en el Facet Grid, en la parte de las facetas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos lo que les había comentado con respecto después y antes de la virguilla. Lo que ustedes hacen aquí después es que esto lo está generando a partir de columnas. Pero si lo quisiéramos antes, entonces lo que vamos a hacer es aquí escribir la variable. En este caso sería la variable sexo. Y entonces aquí, en vez de dejarlo vacío, nuevamente lo vamos a rellenar con un punto para que me considere otra vez todo lo que colocamos aquí en ggplot. Entonces, por lo tanto, damos control enter. Vamos a clicar un momento y ahora fíjense, otra vez nos ha generado los histogramas, pero de pronto en este caso para nosotros sea mucho más cómodo verlo así, porque si se dan cuenta, al tenerlo de esa manera, aquí el eje tal que es el eje de las X, solo lo está considerando de una misma manera para ambas variables, para tanto la variable sexo como para la variable masculino y femenino. ¿Listo? Ahora, que si de pronto nosotros no quisiéramos
trabajar así con esos colores, porque recuerden que estos colores los toma por defecto R, sino que todo quede en un solo color. Entonces recordemos que para eso aquí, dentro de la función, dentro de la capa de histograma, entonces nosotros lo que hacemos es dejar un relleno específico. Fill, entonces otra vez como azul. Y listo. Fíjese que eso nos quita ese, de pronto ese mini problema que teníamos ahí, una parte que decía sexo femenino y masculino, sabiendo que por lógica aquí el nombre de las filas ya nos está diciendo con respecto a qué pertenece cada histograma. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si quisiéramos hacerlo de esa manera, ahí tienen la forma. ¿Listo? Muchachos, muchachas, hasta ahí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguno que tenga algún problema? Listo, parece que de momento no hay dudas. Recuerden, convenientes, cualquier cosa, pueden irme comentando aquí por chat o por micrófono. Continuemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer en estos histogramas? Supongamos que nosotros ya no solo quisiéramos analizar el histograma con respecto al sexo, o sea, femenino y masculino, sino que nosotros también queremos ver el histograma con respecto a sexo femenino para cada una de los, no sé, por ejemplo, en este caso, para cada una de las etnias, o de sexo masculino para cada una de las etnias. Es decir, trabajar con tres variables: la variable sexo, la variable edad, que es la principal, y la variable etnia. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Nosotros podemos trabajarlo directamente aquí otra vez a través de nuestra capa de FaceSet Grid. En este caso, supongamos que nosotros queremos que nuestra variable sexo se encuentre en forma de columnas. ¿Listo? Pero entonces, como yo quiero ver también con respecto a la etnia, entonces yo quiero ver que las etnias queden en filas. Entonces, por lo tanto, aquí en FaceSet Grid especifico etnia, damos Control Enter, y miren lo que sucede acá. Fíjense que ha generado un histograma para cada uno de los sexos y para cada una de las etnias. Por ejemplo, aquí tenemos en columnas el sexo, tal como le habíamos dicho aquí a través del FaceSet Grid, y tenemos en filas cada una de las etnias, indígena, negro y otro, donde nos damos cuenta que esto fue un análisis incluso que ya habíamos hecho antes, que los que pertenecían a una etnia diferente a la indígena y negro tienen una mayor cantidad de fallecidos. Entonces nos damos cuenta que aquí el histograma para sexo femenino, este que está aquí para la etnia indígena, es relativamente pequeña. Lo mismo aquí para los de la raza negra y también en el caso de los masculinos. De pronto el masculino sí un poco más alto que los de femenino, pero aún así son considerablemente bajos. ¿Listo? Pero aún así podemos generar entonces el histograma para cada una de estas variables. Ahora, que nosotros no lo queremos así, sino que lo queremos al revés, que las etnias se estén en columnas y los sexos estén en filas, entonces lo único que necesitaríamos hacer es el cambio aquí en el FaceSet Grid. Es decir, que yo no diga etnia y luego sexo, sino que ahora diga primero sexo, luego etnia. Damos Control Enter. Esperamos a que cargue un momento y fíjense ahora cómo lo organizó. Entonces, en este caso, ya el sexo está en filas, femenino y masculino, y ahora las etnias están en columnas. Y así lo podemos manejar consecutivamente. Fíjense que en este caso ya podemos hacer una serie de filtros que antes lo que hacíamos era utilizar nuestro operador de concatenación. El concatenador de pronto nos servía para esos casos ver el valor directamente numérico. Pero como en este caso nosotros queremos hacer el análisis respectivo con respecto a una gráfica, entonces ya lo podemos hacer a través de esta parte. Ahora, otra parte interesante, otra cosa curiosa de cómo podríamos hacer esto de ver con respecto a sexo y etnia, es que, por ejemplo, nosotros quisiéramos ver solo un histograma para sexo femenino e indígena, sexo masculino e indígena, y así consecutivamente. Resulta y pasa que este FaceSet Grid, aquí explorando un poco incluso sobre este tema, podemos hacer lo siguiente. Si supongamos que vamos a trabajar con varias columnas que tienen diversos histogramas que están hablando con diferentes variables, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces aquí mismo, en el FaceSet Grid, recordemos, en filas lo vamos a dejar vacío y para dejarlo vacío lo rellenamos con este punto. Escribimos entonces ahora las dos variables que queremos en forma de columnas, que en este caso será sexo, y ahora para escribir la siguiente variable que vamos a que sea etnia, lo haremos con un más, etnia, damos Control Enter, esperamos a que cargue y listo. Fíjense cómo lo generó. Generó una columna para cada uno de los comportamientos que habíamos visto. Si se dan cuenta que para indígena aquí tuvo primero en cuenta los de sexo femenino, luego para los de raza negra, sexo femenino, para los de otra raza, tuvo en cuenta aquí el F, el femenino, y así ahora después para los masculinos. ¿Listo? ¿Por qué lo escribió primero para femeninos y masculinos? Porque si nos damos cuenta, eso fue lo que le especificamos aquí en el FaceSet, que primero tuviera en cuenta la variable sexo y después la variable etnia. Pero obviamente,
Nosotros lo modificamos acá primero como etnia, luego más. Con respecto a sexo, damos control enter. Y ahora lo tuvo primero en cuenta para la etnia, que primero fueron los indígenas, luego los negros y luego los de otra etnia. Y luego aquí abajo lo tuvo primero en cuenta, femenino, masculino y así consecutivamente. Pero esta es otra forma con la cual ustedes pueden hacer de otras diversas interpretaciones. Que ustedes no quisieran ver varios histogramas así uno encima de otro, sino que todos los quisieran ver así seguidos. De igual forma, si quisiéramos ver ahora todo esto en forma de filas, cosa que no es muy recomendable, ya van a ver el por qué, podemos hacerlo mediante esta forma. Otra vez, aquí en la verguilla, nosotros lo que vamos a hacer, aquí en la parte de columnas lo vamos a dejar vacío, pero en la parte de filas lo vamos a especificar con las dos variables que queremos generar. Control Enter. Y listo. Fíjense que ahora generó un histograma uno encima de otro, primero teniendo en cuenta la etnia y después teniendo en cuenta el sexo. ¿Por qué no es muy recomendable? Porque si se dan cuenta, esto no pareciera ser un buen reflejo de cómo nosotros quisiéramos hacer el análisis con respecto al número de fallecidos, con respecto a la raza, o con respecto a la etnia, perdón, a la etnia y al sexo de la misma persona. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto no es que sea muy recomendable, pero bueno, ahí de todos modos les dejo el dato por si lo quisieran utilizar mucho más adelante. Listo, muchachos y muchachas. Así como estas capas que hemos visto de momento el día de hoy nos sirven para hacer varias alteraciones y para ver varios gráficos en uno, existen muchas otras más capas. Entonces, no quiero que se queden solo con las que acabamos de ver, solo que esto es una pequeña introducción que los puede animar mucho más adelante a hacer una búsqueda independiente para más capas. ¿De acuerdo? Hay otras capas que de pronto les permitan trabajar con 3 variables o que de pronto les permitan colocar etiquetas dentro de las mismas barras y así consecutivamente. Pero de manera general, estas son las etiquetas principales para poder trabajar, las capas principales. ¿Listo? Ahora, ya todo esto que hemos visto hasta el momento ha sido cómo generar histogramas, ¿de acuerdo? Y cómo podemos generar un histograma a partir de una variable cuantitativa. ¿Alguien recuerda de pronto qué otro método existe para interpretar variables numéricas, muchachos? El de barras, profe. El de barras puede ser uno, aunque claro que el de barras es mucho mejor para variables cualitativas, por el hecho de que nos permite hacer un conteo principal de cuánto hay para cada variable o cada valor único de una variable cualitativa. Pues ya también la veremos ahorita más adelante, pero quisiera que se acordaran de otro método gráfico. El diagrama de caja. Correcto. El diagrama de caja, conocido como el box plot, ¿de acuerdo? El caja y bigotes, que también nos permite hacer una interpretación gráfica con respecto a una variable numérica. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, trabajar con los box plots, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Como la única variable numérica de relevancia en esta base de datos vuelve a ser la edad de las personas que fallecieron el mes de agosto, entonces vamos a seguir trabajando con esta edad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, llamaremos ggplot, vamos a nuestra base de datos, fallecidos, nuestra estética, y en este caso, entonces, otra vez, vamos x igual a edad. Listo, esta parte la vamos a dejar totalmente quieta, así como empezamos a hacer los histogramas, pero ahora en vez de la siguiente parte, que es la geometría, en vez de darle histograma, le damos a geom, guión abajo, y vamos a buscar boxplot. ¿Listo? Geometría boxplot, damos doble clic, no vamos a hacer absolutamente nada de manera inicial, y vamos a ver qué va a pasar. Fíjense que lo que pasó de manera inicial es que nos dio un boxplot, perdón, ya me quedé con el histograma, nos dio un boxplot con respecto a la edad de todas las personas. Por decir, no tuvo en cuenta ni el sexo, ni la etnia, nada, o sea, lo tuvo en cuenta para todas las personas que fallecieron en el mes de agosto. Ustedes que ya de pronto han visto esta parte en estadística descriptiva, ¿qué podrían concluir a partir de este histograma, que es de este boxplot que están viendo en pantalla? Muchachos, muchachos, los escucho, los leo. El 50 al 75% de la población está entre 60 y 80 años. Listo, pues efectivamente recuerden que aquí lo que representa la caja es el cuartil 1 y el cuartil 3 y todo el dato y toda esta línea que está en todo casi el centro de la caja representa la mediana o el cuartil 2. Ah, profe, ¿es el 1 y Entonces, el 3? ¿No es el 2 y el 3? no, es el 1 y el 3. Los cuartiles que maneja aquí los extremos de la caja es el 1 y el 3. Ah, ok. ¿Listo?
Listo. Entonces, bueno, eso sería una parte que podemos interpretarlo con respecto a lo que nos dice esta caja. Pero entonces, ¿qué les diría esto que están aquí? Esta serie de punticos para ustedes, ¿qué representa? O más bien, ¿qué recuerdan que representa esos punticos? Una cantidad. Listo, es una cantidad, pero específicamente cantidad de qué. También de muertes por COVID en agosto, pero no son tan grandes como las que se encuentran concentradas. Listo, esa es una parte, pero recordemos que lo que representan los punticos que están tanto a la izquierda como este puntico que está a la derecha de nuestro boxplot y de nuestros bigotes como tal en general son valores atípicos. Recuerden que los valores atípicos en un boxplot representan una serie de incertidumbres con respecto al estudio en general. Es decir, realmente la mayor concentración se está dando en este 60-90 que vemos aquí, o más bien, podríamos decirle que un 60-80, dado que es la mayor cantidad de muertes que están teniendo las personas. Efectivamente, como lo habíamos visto en el histograma de manera inicial, observábamos que la mayor cantidad de las barras se estaba concentrando en ese rango de edad. Aquí vuelve a suceder exactamente lo mismo con el boxplot. Pueden que el boxplot también nos permite hacer una conclusión muy similar, salvo que en este caso ya vemos que el comportamiento incluso ya no es tan simétrico, más bien es un comportamiento asimétrico. Y ustedes que de pronto ya también han estudiado sobre asimetría. ¿Esto sería una asimetría qué? ¿Negativa o positiva? Negativa, ¿no, profe? Porque va hacia la derecha. Efectivamente, es una asimetría negativa porque va hacia la derecha, ¿listo? Entonces, por lo tanto, vemos que el comportamiento, pues, digamos, tendríamos que hacer pruebas de normalidad y tipos y cosas por el estilo para saber si efectivamente los datos no presentan una distribución normal, ¿listo? Pero bueno, eso ya sería para estudios posteriores, pero realmente de momento lo que queremos ver es cómo es el comportamiento directo de los datos con respecto a la edad de las personas que fallecieron. O sea, fíjense que ahí ya tenemos dos gráficos que nos pueden indicar la misma conclusión, que efectivamente la cantidad de personas va aumentando con respecto aquí a este rango de edad, por ahí podríamos decir que de 60-80 o de 60-90, pero pues bueno, aquí tendríamos que buscar el valor exacto. Pero listo, aquí ya llegamos a una parte de cómo generar el boxplot y a través de él cómo podemos hacer alguna conclusión. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, si nosotros no queremos hacer un boxplot simplemente para el total, sino que lo queremos más específicos para, no sé, otra vez tomemos en cuenta la variable sexo, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Nuevamente, vamos a copiar aquí el código. Entonces, recordemos, si escribimos aquí dentro de la estética, aquí un relleno, que en este caso el relleno sea con respecto a la variable sexo, ¿qué sería lo que va a pasar acá? Fíjense que de manera inicial esto es mucho más elegante aquí con los boxplot porque ya no tenemos el problema de que se nos cruzaba una barra encima de la otra con respecto a la variable, sino que aquí el boxplot ya nos genera los dos boxplot para cada una de las variables sexo. Por ejemplo, nos damos cuenta que la dispersión está un poco más dada aquí en la barra de abajo, que es con respecto a las de sexo femenino, y aquí de pronto está un poco menos centrada con el caso de la mediana con respecto a las de variables de sexo masculino. Entonces, por lo tanto, bueno, y también podemos fijarnos que hay muchos más valores atípicos en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres podemos ver que hay un valor atípico con respecto a los valores superiores. Por ejemplo, aquí podemos decir que hubo una persona de mucho más de 100 años de edad que falleció por el COVID, pero en el caso de los hombres, y por eso se lo representa como un dato atípico. ¿Listo? Pero entonces así ya podemos llegar otra vez a otras conclusiones. Ahora, que si de pronto no queremos verlo todo así en esa misma gráfica, sino que de pronto nosotros quisiéramos verlo bajo la etiqueta que habíamos visto antes. Recuerdan que se había generado una etiqueta con los histogramas que decía una F aquí o una M aquí, o bueno, en este caso sería M aquí y una F aquí. Entonces veamos cómo lo haríamos. Entonces para eso recordemos que tenemos nuevamente nuestra capa de, bueno, voy a escribirla aquí abajo, Facet Grid. Recordemos que en Facet Grid yo, por ejemplo, si quisiera verlo entonces así con respecto a las filas de cada uno de los histogramas, entonces por lo tanto lo escribiría así. Primero sexo, generamos la viga y en el otro punto lo dejamos, en vez de vacío, lo escribimos con un punto, corremos el código y fíjense que ahora sí tenemos un histograma, un boxplot un poco más presentable, tanto para la variable sexo femenino como para la variable sexo masculino. Y así en adelante podemos entonces empezar a manejar otro tipo de cosas con respecto a los boxplots. Por ejemplo, que ahora yo quiero dejarlos en forma de columnas, aunque no es muy recomendable en estos casos, ya veremos el por qué. Otra vez utilizamos nuestro Facet Grid. Aquí en la parte de las filas lo dejamos con un punto. La parte de las columnas escribimos la variable sexo.
Fijémonos que entonces ahora nos ha generado el histograma para cada una de las partes de la variable sexo, tanto femenino como masculino. Les decía por qué no es recomendable, porque si nos damos cuenta, a nosotros no nos interesa mucho el largo que tiene cada una de las cajas. Lo que nos interesa realmente es el ancho, es decir, cómo es el comportamiento ancho de cada una. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros generamos esta primera connotación de los box para femenino y masculino, para nosotros era un poco más fácil hacer alguna interpretación, pero si hacemos una al lado de la otra, no resulta tan fácil dicha interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, aunque se puede hacer, no es que sea muy recomendable que lo hagan. ¿De acuerdo? Es mejor que lo trabajen aquí simplemente con esto primero, acá, sexo aquí, virilla y el punto, dejándolo ahí al final. Listo. Profe, ¿yo no Ahora, le podría aplicar un filtro a eso? Digamos que yo quiero las muertes en femenino y en masculino en cada histograma, pero solo hay una ciudad. efectivamente, es lo que vamos a hacer. Que eso pasa exactamente lo mismo como lo habíamos visto con respecto a lo de la etnia. Claro está, que si nosotros en este caso lo hacemos con ciudad, recuerden que la variable ciudad no la vamos a tocar mucho, dado que hay muchísimas ciudades, pero en este caso también podríamos hacerlo con respecto al departamento, es decir, generar un histograma para cada departamento para las variables sexo femenino y masculino. ¿Cuál sería el problema? Y es lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Recordemos, ¿qué es lo que pasará? Podemos seguir utilizando esto mismo, las mismas condiciones de ggplot, el geonboxplot y aquí en el facet grid. Entonces, por lo tanto, en vez de escribir aquí, en vez del punto, podemos escribir entonces el departamento. Yo quiero que me genere un histograma para cada departamento con respecto al sexo, tanto femenino como masculino. ¿Listo? Ahora, aquí va a demorarse. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la variable departamento tiene muchísimos departamentos. Entonces, por lo tanto, mientras R va haciendo un cálculo en boxplot para cada uno, se va a tardar un poco. Aquí, cuando ya aparece esta en la consola, parece que ya ha terminado el trabajo, pero nosotros no hemos visualizado nada hasta ahorita que ya cargó. Miren esta hermosura tan impresentable que se llegó a generar. De pronto para algunos de ustedes pueda generar algo, porque tendríamos que ver cada una de las etiquetas que incluso nos damos cuenta que se están visualizando. Pero lo más interesante es que si ampliamos esto, sí parece un poco interesante interpretar cada uno de estos boxes que se llegaba a generar para cada una de las variables, sexo femenino y masculino, y para cada uno de los departamentos. ¿Listo? Tendríamos que empezar a hacer una serie de filtros, en ese caso, David, por ejemplo, que nosotros solo quisiéramos verlo para las de Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico, por ejemplo. En ese caso tendríamos que trabajar con nuestra concatenación y empezar ahí a formar diferentes box plots, ¿de acuerdo? Esa parte de pronto ya tomaría un poco más de tiempo porque entonces significaría que nosotros hacemos fallecidos, nosotros queremos que nos lo filtre, ¿verdad? Que nosotros queremos que haga un filtro con respecto a la variable, ya dijimos, departamento, y tomemos un departamento así al azar, vamos a ver cómo están nombrados, por ejemplo, Huila, queremos que lo haga con el departamento, ahora, igual, Huila, entonces ya aquí ya tenemos el filtro, y entonces a partir de acá ya podemos generar nuestro boxplot por medio de ggplot, vamos a hacerlo aquí abajo para que se vea más decente, ggplot. Pues ahora, en vez de escribir toda la base de datos, recuerden, escribimos un punto para que él lea todo esto que tenemos ya aquí escrito. La estética, nuevamente le decimos que lea la variable edad. Aquí. Y ahora en la guía le decimos que necesitamos un box plot. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tendríamos individualmente solo el histograma con respecto a la variable de departamento, pero con respecto a los del departamento de Huila. ¿Listo? Entonces, en este caso, ahí ya solo tendríamos uno. Por ejemplo, de pronto, vamos a ver si se puede, no lo he intentado acá, hagamos un vector para que tenga en cuenta más de un departamento. ¿Listo? Por ejemplo, aquí que en vez de, además de Huila, que tenga, por ejemplo, que considere, coloquemos la Antioquia, a ver qué pasa. Ya, ¿listo? No lo tuvo en cuenta, o sea, simplemente está haciendo un acumulado entre Huila y Antioquia, veamos por qué fue. Vamos a leer solo esta parte de la concatenación. Un segundo, veámoslo aquí mucho mejor. View. Vamos a ver si nos hizo la filtración bien. Ok, sí lo hizo por Huila, Antioquia. Ah, listo, creo que ya sé cuál de pronto fue el problema. El problema no está tanto en la concatenación, sino aquí, en esta parte del relleno.
el relleno, entonces ahora sí, digámosle que el relleno sea con respecto a la variable departamento. Listo, ahora sí. Entonces, miremos, cuando nosotros le hicimos el filtro de que el departamento solo queríamos considerar el departamento de Antioquia y el de Huila, entonces solo nos generó el histograma para estos dos, ¿listo? Entonces, para eso tuvimos que haber llenado aquí el relleno y para esa parte del filtro, fíjense que creamos un vector, que en este vector considere solo esos dos departamentos. Ahora, si quiero un tercer departamento, tendría que hacerlo, busquemos otro, busquemos ahora Cundinamarca, por ejemplo, marca. Control Enter, y ahora tiene que generar tres histogramas. Histogramas, me quedé con esa palabra, con tres boxplots, ¿no? Entonces, fíjese que genera un boxplot tanto para Antioquia, Cundinamarca y Huila, pero que solo los creó con respecto a los departamentos que yo le especifiqué que filtrara. ¿Listo? Esto les podría servir, ya como mencionábamos, con respecto a que ustedes quieran ver un departamento en específico o una serie de departamentos en específico. ¿Listo? No sé si respondí su pregunta, David. Sí, profe, ya lo corrí, muy amable. Lo único es que no me sale con colorcitos, no sé por qué. Eso está extraño. Si quiere ahorita más tarde, apenas terminemos, lo podemos mirar, porque pues de por sí R debería arrojarlo con estos colores por defecto. Pero bueno, eso ya es algo mínimo. Recordemos que los colores también los podemos modificar a través de aquí de la geometría, en este caso de Boxplot. Por ejemplo, le damos un relleno fijo para cada uno, que el relleno yo quiero que sea verde para todos, entonces le doy green y listo. Ah, bueno, aquí, quién sabe por qué lo arrojó así. Bueno, ahorita lo revisamos entonces esa parte, si desea, David. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, muchachos, ya con esto, entonces, ¿qué más podemos hacer con respecto a los boxplots? Entonces, ya dijimos que lo podemos hacer con respecto a más variables. Entonces, para no complicarnos otra vez con esto de departamento y sexo, lo vemos entonces ahora con respecto otra vez a la etnia. Es decir, que yo quiero que me haga un boxplot para cada etnia, pero también para cada sexo. Entonces, por lo tanto, corrámoslo acá. Y miren, aquí pasó exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que, por ejemplo, para el caso de la etnia indígena y para la etnia negra, aquí no están tan, ¿cómo decirlo? No hay valores tan atípicos y que todos están casi perfectamente acumulados en el mismo sitio. Pero en cambio, cuando tenemos otra raza, nos damos cuenta que hay más valores atípicos y que a pesar de que las cajas pareciera que estuvieran todos en una misma dirección, estos valores atípicos pueden llegar a complicarnos. Eso recordemos que sucede por el hecho de que hay muchas más muertes que sucedieron en el mes de agosto con respecto a personas que tenían otra etnia. Entonces, por eso que se cuentan aquí muchos más valores atípicos que en las otras etnias. ¿Listo? Pero aún así, ya tenemos entonces también la forma con la cual nosotros podemos ver entonces los diferentes boxplots para cada etnia y para cada sexo. Entonces, recuerden que todo lo pueden hacer a través del FaceSet Grid. Mejor dicho, este FaceSet Grid puede ser de muchísima ayuda, lo pueden utilizar demasiado cuando ustedes están haciendo su trabajo de grado y tengan que hacer el análisis descriptivo. Él los puede servir para que generar diferentes diagramas. ¿Listo? Y entonces, bueno, como les decía también, las diversas capas que podemos llegar a generar a través de esta función de ggplot pueden ser muchas más. Listo, ya para finalizar, se quiere enfocar en una parte muy específica que sí encontré muy curiosa, pero bueno, entonces para eso vamos a hacer ahora otro tipo de diagramas. Supongo que nosotros ya no queremos trabajar con una variable numérica, que fue la variable sexo, sino que, ahora, que no fue la variable edad, perdón, sino que ahora solo queremos trabajar, por ejemplo, con la variable sexo. O sea, para nosotros la edad ya no va a ser útil. Nosotros ahora queremos ver la variable sexo, por ejemplo, cuántas personas de sexo masculino y cuántas de sexo femenino fallecieron. Entonces, para eso vamos ahora a utilizar lo que hablábamos con respecto a un diagrama de barras. ¿Listo? Este diagrama de barras puede ser el más sencillo, entre comillas, a analizar, porque no tiene una gran complejidad, como por ejemplo los histogramas que generan muchísimas barras, o por ejemplo el boxplot analizando cada uno de sus cuartiles. El diagrama de barras simplemente se basa se concentra en la frecuencia que cada variable tiene. Entonces, para eso nos daremos cuenta que no está complicado de manera inicial, pero cuando empecemos a jugar con él, nos daremos cuenta que sí tiene muchas curiosidades. Entonces, primero, llamamos a nuestro ggplot, nuestra base de datos fallecidos. En este caso, como dijimos, vamos a trabajar con respecto a la variable sexo, entonces por lo tanto lo dejamos así, como sexo. Y ahora para la geometría, damos geom, entonces, al piso, y ahora vamos a utilizar la geometría bar. ¿Listo? Damos control, enter. Y entonces aquí lo que nos arroja nuestro ggplot es un diagrama de barras para cada una de los componentes de la variable sexo, es decir, femenino y masculino.
acuerdo? Entonces, de manera inicial podemos darnos cuenta, así como habíamos dicho en la conclusión, de que hay más personas de sexo masculino que fallecieron en el mes de agosto a comparación de las de sexo femenino. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras cosas podemos modificar a partir de esta función de la geometría de barras? Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, que para nosotros puede ser muy incómodo, es el ancho que tiene cada barra. Recordemos que en un diagrama de barras, a diferencia del histograma, no nos importa demasiado el ancho que puede tener cada barra. Lo que nos interesa es que la frecuencia llegue al punto exacto. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos alterar el ancho que tiene cada barra en un diagrama de barras, podemos aquí dentro de la geometría utilizar una función llamada width. ¿Listo? Este width nos va a permitir entonces alterar el ancho de las barras y es exclusiva para este diagrama de barras. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros le damos un width, no sé, me imagino aquí de 1, vamos a ver qué sucede. Nos complicó incluso mucho más porque lo que hizo fue anchar mucho más las barras. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que entre más sea alto el valor, más lo incrementaremos. Entonces, por lo tanto, tomemos un valor en decimal. Por ejemplo, 0.5. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Y ahora, si veamos entonces que efectivamente las barras se volvieron menos anchas. ¿Listo? Esto puede ser mucho mejor y mucho más beneficioso para no tener ese ancho tan grande. ¿Listo? O incluso si lo queremos menos anchas, entonces ahora utilicemos el width 0.25. Incluso ya las tenemos mucho menos anchas, ¿listo? Ahí dependiendo de cómo ustedes quieran dejarlas, ahí la pueden ir manipulando aquí con nuestra función de width. Aclaremos aquí que esto es para el ancho de las barras. Otra cosa que podemos también manipular a partir de nuestro diagrama de barras. Supongamos que nosotros no las queremos así de manera vertical, sino que para nosotros puede ser mucho más fácil interpretarlas horizontalmente, ¿de acuerdo? Hay dos formas con las cuales podemos hacer esa parte. La primera forma, que es la forma más sencilla, es que aquí, al principio, cuando le aclaramos ggplot, fijémonos que en la estética lo dijimos que yo trabajara en el eje X, en el eje horizontal. Entonces, por lo tanto, lo que podríamos hacer aquí es trabájelo en el eje vertical, que es el eje Y. Entonces, por lo tanto, lo dejamos todo lo demás totalmente quieto. Y fijémonos que ahora nos dejó las barras totalmente horizontales. Es decir, que lo está trabajando en el eje vertical, que es el eje de las Y. ¿Listo? E incluso miren, dense cuenta que aquí el título que le está dando a cada eje, en este caso le está diciendo que la eje Y es el sexo y el eje X es la cuenta count. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si quisiéramos ahora otra vez modificar el tamaño de las barras, nuevamente recordemos que tenemos la función width, incluso agreguémosela aquí, y listo. Fíjense que ahora que tenemos barras más delgadas. ¿Listo? Ahora, como les decía, esto es una forma, pero como decimos, en NERD hay muchísimas formas de hacer exactamente el mismo procedimiento, y entonces, ¿qué pasa si yo no quiero modificar aquí el eje X? Porque yo quiero seguir trabajando en el eje X, pero quiero que de alguna forma me lo trabaje en el eje vertical. Otra capa que podemos utilizar, que también es algo interesante mucho más adelante de analizar, es esta llamada Chord al piso flip. Este chord flip lo que técnicamente va a hacer es un giro de 90 grados automáticamente sin darle ninguna especificación de parámetro y entonces si nosotros la aplicamos aquí, fíjense que también lo que nos hizo fue trasladarnos todas las barras a manera vertical, a manera horizontal, trabajando directamente desde el eje Y sin haber tenido necesidad de modificar este eje. ¿Listo? Pues, por lo tanto, tenemos dos formas para modificar, para hacer el cambio de eje. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos les va a hacer exactamente el mismo trabajo. Eso ya dependerá de la complicidad que tienen que tener cada uno de ustedes. Listo. Ahora, ¿qué pasaría? Supongamos que en este caso nosotros no queremos trabajar con estos dos colores así. Supongamos que nosotros queremos otra vez que nos forme esa leyenda que decía ahorita, por ejemplo, en el boxplot o en el histograma que decía sexo F y sexo M con tal color. Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer? Otra vez, tomemos nuestra geometría, nuestro diagrama de barras con nuestra geometría de bar, y entonces aquí en esta parte, en donde está X, podemos agregarle el relleno que habíamos visto antes. Entonces, este relleno, le damos fill, y especificamos exactamente la misma variable que es sexo. Por lo tanto, damos control, enter, y fíjense que lo que hace realmente este fill es darle un color automático a cada uno de los componentes que tiene una variable. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos un color fijo para cada uno, recordemos que para eso trabajamos dentro de la geometría con el fill también, que nosotros quisiéramos que el fill en este caso fuera todos blue, es decir, azul,
Fíjense que lo que hace esto es omitir esta parte del fill inicial, lo que tiene en cuenta es el fill de aquí adentro, pero entonces si lo queremos así, mucho más, como que dice, leíble, mucho más expresivo, podemos dejarlo de esta forma con este mismo relleno. Ahora, que si nosotros otra vez quisiéramos entonces que en vez de que leyera el conteo, y quisiera el conteo, perdón, con respecto a la variable sexo, sino que también considerara a la variable etnia, entonces lo que hace aquí en el relleno es cambiarle por la etnia, dejamos todo lo demás completamente igual, y fíjese lo que sucede de manera inicial. Aquí nos pasó nuevamente el problema de que está dejando acumuladas cada una de las barras. Entonces, por ejemplo, para las de sexo femenino, los de azul representan otra etnia, los de negro, aquí está representado con este verdecito, que esté totalmente pequeño acá, y también este rojo para los indígenas, y de igual forma con el sexo masculino. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí una forma con la cual nosotros podemos considerar estas dos variables que haga el conteo para ambas, pero que nosotros no queremos, pero de pronto no la queremos así porque se ve muy feo que esté acumulado. ¿Cuál es la forma entonces para resolver este problema, muchachos? ¿Cuál es la capa que debemos utilizar? Todo lo que hemos visto hoy, acuérdense. La de Faceit Grid. Listo, vamos a intentarlo. Recordemos, Faceit Grid. Entonces, lo primero que consideramos es la virguilla. En la parte izquierda, yo, por ejemplo, voy a considerar las que deben estar en filas, pero como en este caso quiero que todo quede en columnas, entonces aquí filas, lo voy a dejar con un punto. Y en columnas, por ejemplo, yo quiero que me lo agrupe por sexo. Entonces, vamos a ver qué sucede. Fíjese que si nosotros la dejamos con la variable sexo, no pasó técnicamente ninguna diferencia. O sea, lo dejó todo exactamente igual por el hecho de que aquí está considerando simplemente una parte para sexo, femenino y masculino, y aquí es como ilógico que lo esté manejando de esta forma, porque obviamente va a dejar aquí la de sexo femenino, va a dejar la parte de masculino vacía, y al contrario también en masculino va a dejar la femenino totalmente vacía. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña modificación. Pongamos que nosotros ya no queremos analizarlo por sexo, sea por etnia. Vamos a ver entonces qué hace. Ahora sí, esto sí es un poquito más presentable porque lo que está haciendo el Faceit Grid es crear una faceta con respecto a la etnia. Entonces, por ejemplo, aquí está creando una faceta para indígenas, una para negros y otra faceta para otros. Y así de manera similar, entonces ha creado una barra con respecto a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya tenemos una forma con la cual nosotros podemos llegar a trabajar y podemos dejar otra vez la misma interpretación de siempre, que la mayor acumulación de fallecidos en el mes de agosto fue con respecto a las de otra raza, pero entonces ya podemos ver una comparación mucho más elegante en este caso. ¿Listo? Ahora veamos qué otra cosa podemos hacer. Supongamos que con este mismo código, bajemos este de acá. ¿Listo? ¿Listo? Y entonces ahora supongamos que la etnia queremos verla entonces en forma de filas, entonces por lo tanto dejamos el punto de la virguilla al final y aquí le escribimos etnia. ¿Listo? Vamos a ver cómo la arroja. Digamos que en este caso no es muy presentable las facetas que nos decían, ¿no? Otra vez bajo el sentido de que si quisiéramos hacer alguna comparación entre estas, pues bueno, las comparaciones pueden ser otra vez las mismas, pero fijémonos que también R nos da la oportunidad de trabajarlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, ya tenemos una faceta en forma de filas con respecto a la etnia y aquí lo está calculando con respecto al sexo de cada uno. ¿Listo? Entonces, de esa manera, aquí es empezar que ustedes jueguen con el Faceit Grid, que conozcan un poco al respecto de cómo funciona, pero entonces ya se están dando una idea de cuál es el manejo inicial. ¿Listo? Ahora, ya para ahora sí finalizar, muchachos y muchachas, lo que quiero concentrarme ahora es en una pregunta muy interesante que me hicieron una vez. ¿Cómo nosotros podemos agregar una etiqueta aquí a nuestro diagrama de barras? Es decir, supongamos aquí en el diagrama original, el primerito, el más sencillo de todos, nosotros quisiéramos ver ahora la cantidad real en cada una de las barras. Es decir, aquí sabemos que la cantidad del sexo femenino es un poco inferior a 3.000 y que en el sexo masculino ya sobrepasa un poco los 5.000. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sabemos nosotros o cómo podemos llegar a detectar ese número? Entonces, por lo tanto, les voy a dar el tip con el cual funciona, que no es de una manera muy directa como puede parecer, sino que debe tener un procedimiento muy específico. Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo es las etiquetas a las barras. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Para que se genere esa etiqueta, R debe contar cuánto es la cantidad en cada una de las barras. Por ejemplo, aquí él hace automáticamente el conteo, tanto para femenino como para masculino.
Pero ¿qué pasará? Cuando le agreguemos ese valor, él debe hacer el conteo manualmente. Como nosotros no tenemos aquí directamente el conteo, nosotros debemos buscarlo. Entonces recordemos, para eso entonces vamos a contar cuántas personas fallecieron que son de sexo femenino y cuántas de sexo masculino. Entonces lo primero que debemos hacer es una concatenación. Entonces vamos a hacer fallecidos, vamos a concatenarlo y entonces lo primero que debemos hacer es agrupar. Entonces pensamos el group by y lo vamos a agrupar con respecto a la variable sexo. Después de eso, recordemos que como la función group by trabaja a partir de otra función que recordemos es el summarize, pues vamos a agregarle un summarize donde en este caso vamos a crear una columna que se llame, no sé, llamémosla total. Y en ese total yo quiero entonces que lo que haga es un conteo. Entonces para eso recordemos que lo que hacemos es usar uso de la función n minúscula. Entonces damos control enter y fíjese que aquí ya hemos creado algo interesante que es la variable sexo, femenino, masculino, y un total, que es el número total de fallecidos con respecto a cada sexo. Entonces, como vamos a seguir trabajando con esto, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a hacer una concatenación, pero ahora dentro de la concatenación lo que vamos a hacer es aclarar un ggplot. ¿Listo? En el ggplot, recordemos, no vamos a trabajar con nuestra base original, sino con esta concatenación que ya tenemos. Aquí escribimos un punto, coma, la estética. En este caso, la estética va con razón. Primero, en el eje horizontal vamos a considerar en este caso el sexo. Y ahora, como también vamos a considerar una variable vertical, es decir, un eje vertical, que en este caso es el conteo, vamos a escribir. Entonces, vamos a escribir el nombre de la columna que acabamos de crear, que fue este total. Por lo tanto, para Y, le vamos a dar total. Además de eso, como yo quiero esos colorcitos que se generen con esa leyenda, le vamos a dar entonces el fill, que es el relleno, para la variable sexo. ¿Listo? Ahí va una parte. Ya simplemente aquí en esta parte hemos especificado cómo va a ser nuestro ggplot o qué debe considerar el ggplot. Siguiente, vamos ahora a especificar la geometría. Ya dijimos que la geometría va a ser de varas, por lo tanto vamos bar. Y ahora aquí hay una parte muy especial que deben tener en cuenta cada vez que quieran generar esas etiquetas. Cuando las vayan a generar, deben considerar que en el geonbar vamos a utilizar una de estado, que en este caso se debe llamar identidad. ¿Qué significa esto de estado e identidad? Lo que va a hacer este geonbar es considerar cada una de estas dos variables, tanto el sexo como el total, con un relleno de sexo. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo así es que sea totalmente idéntico a lo que le estamos especificando acá. Se van a dar cuenta más adelante que si eliminamos este stat, no va a considerar las etiquetas. Entonces, por lo tanto, es mejor dejarlo ahí quieto y aclararlo tal cual está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deben colocarlo? Ahí dentro el geonbar, ¿listo? El stat identity. Y finalmente, lo que vamos a utilizar para que se genere entonces la etiqueta en cada una de las leyendas es otra capa llamada geon txt, geon text. ¿Listo? El geon text, entonces vamos a aclararle lo que queremos rellenarle o con lo que queremos colocarle las etiquetas. Como en este caso las etiquetas que queremos colocarle a cada una de las barras van con base a esta columna de total, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a aplicar una estética y la estética vamos a llamarla con una función que es label, que sería el título, y en el label entonces le vamos a colocar el nombre, en este caso de total, porque en ese total están almacenados los números que yo quiero colocar como etiquetas. Y finalmente, una función llamada videos, que este videos lo que va a hacer es ajustarme donde quiero que se queden exactamente las etiquetas. Si quiero que se queden muy abajo o muy arriba, entonces de manera inicial vamos a dejar en cero, o sea que lo deje en un punto neutro, y entonces ya, aquí voy a cerrar el paréntesis, y ahora sí, corramos el código. Fíjense lo que sucedió acá. Ahora me está generando entonces las barras, tanto para sexo femenino como para sexo masculino, donde en femenino ya aquí me está aclarando que fallecieron 2.931, lo que decíamos, un número inferior a 3.000. Y en masculino dio como resultado 5.223, un número mayor a 5.000, tal como habíamos avisado con anterioridad. Ahora, que si no nos gusta la posición en la cual están estas etiquetas, de esa que la queremos más abajo, entonces lo que hacemos es alterar únicamente el be just. Entonces, por ejemplo, queremos más abajo, entonces por lo tanto lo colocamos como -1. Vamos a ver. Lo dejo más arriba, aquí parece que lo está trabajando. Bueno, entonces con números negativos lo que hace es trabajarlo más arriba, entonces por ende
números positivos, o sea, dejémoslo con más 1 o en 1 positivo, exacto, lo deja mucho más abajo. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos aquí con just igual a 5, listo. Entonces aquí ya lo deja mucho más abajo la etiqueta de la barra. Listo, ahí depende de cada uno de ustedes dónde quiere ubicar dicha etiqueta, pero entonces ya lo principal es que la hemos creado. Entonces para eso deben considerar mucho toda esta codificación que tenemos aquí. Cada parte es igual de importante, desde la primera parte de la concatenación hasta lo que le especificamos al ggplot y a la geometría. ¿Listo? No sé si de pronto les escribo exactamente lo mismo o les escribo algo diferente. Listo. Bueno, mientras tanto, mientras lo van de pronto generando, de pronto si ya les dio algo similar, entonces ahora veamos qué es lo que sucedería con una cantidad un poco más grande. Recordemos que nosotros habíamos, venga, vamos a retroceder un poco más. Supongamos que nosotros quisiéramos hacer lo mismo, pero con respecto a... Profe, ¿y ese comando también sirve para los histogramas? También, ese también serviría para los histogramas, David, pero la cuestión está que con un histograma esto no es muy recomendable, dado que si nos dimos cuenta, el histograma tiene muchas barras, y si contarlas una por una, eso va a ser un poco complicado y de pronto más el programa. Pero claro, usted podría utilizarlo, sin embargo, debe tener en cuenta toda esta serie de concatenaciones que hemos hecho. O sea, si no las hace, R le va a botar problemas por el hecho de que él no va a considerar ni en la estética ni nada por el estilo. Realmente el único problema que puede haber es con respecto a eso, a la estética del label, que aquí nosotros llamamos como total, por el hecho de que sabíamos que total es como se llama la columna donde están contados los valores. Ah, listo, profe. Hay que interpretarlas, como que dice la prueba para eso, pero también se podría hacer. Listo. Entonces supongamos ahora que nosotros queremos generar. Recordamos cuando hicimos esta gráfica que está aquí. Otro más. Aquí. Esta gráfica que tenemos aquí, en la cual nosotros hicimos el face set grid y la cual nosotros ahora queremos generar la etiqueta para cada una de estas barras. Obviamente esta va a dar mucho mayor que estas que está aquí. Pero entonces, ¿cómo lo haríamos? Otra vez, empezamos. Fallecidos, empezamos nuevamente con nuestra serie de concatenaciones. En este caso, yo quiero que me lo agrupe con respecto, group by, perdón. Yo solo quiero que me lo agrupe, no solo con respecto al sexo, sino también respecto a la etnia. Entonces, por lo tanto, en group by le damos sexo, etnia, concatenar, y ahora generamos otra vez el summarize, que queremos que llame como total. En este caso lo hacemos con la operación, con la función n, que recordemos lo que nos hace es el conteo de cada uno de esos valores. Entonces fijémonos aquí lo que nos ha hecho el total, nos tiene aquí como resultados los números de las personas, o más bien, el total de personas que fallecieron con respecto al sexo y con respecto a la etnia. Entonces esto es lo que nos va a servir más adelante para las etiquetas de nuestro diagrama de barras. ¿Listo? Entonces ahora, concatenar, empezamos llamando ggplot, punto, porque recordemos que el punto es leer toda la concatenación anterior. Ahora especificamos la. En este caso, nuestro eje X sería sexo, nuestro eje Y, otra vez sería el total, porque recordemos que en el eje Y es donde queremos que esté el total de esta columna que está acá. Y ahora queremos también que lo viene con el sexo, para que de esa manera, salga con color diferente cada una de las columnas. Esto va a una parte. Siguiente, vamos a aclarar ahora la geometría, que en este caso será con el geobar. Otra vez recordemos que vamos a dejarlo como stat identity. Esto que sea exactamente idéntico a lo que le estamos escribiendo al principio. Y ahora utilizamos el geomtext, donde en este caso primero, lo que aclaramos entonces en este caso es la estética, y dentro de la estética vamos a utilizar la función label, en la cual queremos el nombre de la columna donde están las etiquetas que queremos colocar. En este caso recordemos que es en la columna llamada total. ¿Listo? Y entonces, luego seguiríamos con el just. En este caso dejémoslo otra vez en 0. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que aquí este diagrama de barras fue cada una de las barras, pero otra vez consecutivas, es decir, las generó acumuladas más no apartes como las buscábamos. Eso se debe a que si nos damos cuenta en el código no utilizamos el face grid. El face grid es lo que nos sirve para hacer toda esa separación en facetas. Entonces, por lo tanto, esta parte del geomtext lo vamos a dejar al final, pero entonces de manera inicial vamos a agregar primero que todo nuestro
facet grid. En este caso, el facet grid lo vamos a hacer todo en columnas, entonces escribimos punto, grid, y en el siguiente parte vamos a explicar que lo vamos a separar por etnias o que más bien lo haga en las facetas con respecto a las etnias. Le damos más para que lea la otra línea de abajo y ahora corrámoslo. Y listo. Fíjense entonces, ahora sí que se generó entonces el diagrama de barras para cada una de las etnias con respecto al sexo. Pues, por ejemplo, aquí en sexo femenino masculino vemos que fallecieron 50 para indígenas y 104 masculinos indígenas. Aquí para negros vemos que fallecieron mujeres 56, hombres 103 y para los de otra etnia fallecieron mujeres 2.825 y hombres 5.016. ¿Listo? Pero entonces ya tenemos varias formas, entonces, muchachos y muchachas, para poder entonces generar diversas cosas. Fíjense que cuando se trata de manipular este tema, este tipo de cosas en ggplot, hay algunas cosas que sí necesitamos hacernos maña, es decir, cómo podemos llegar a trabajar a partir de incluso cosas tan mínimas como generar etiquetas, algo que Excel haría fácilmente, pero que en este caso debemos tener mucho cuidado al momento de manipular R, porque sí es un poco más específico las funciones que vamos a utilizar. Listo. Ya por último, de pronto si nosotros nos hemos encariñado con una gráfica que queremos guardarla o queremos dejarla en un informe, hay varias formas con las cuales nosotros podemos exportarla. Aquí, digamos, si nosotros nos ubicamos en esta gráfica, podemos darle clic a este botón que se llama Export. Aquí nos da varias opciones. Primero, salvar como imagen o salvar como PDF. Primero, si la guardamos como imagen, aquí lo primero que nos dice es el formato con el cual queremos guardarlo. Aquí nos da por defecto como PNG, aunque que es el más recomendable, aunque hay unas personas que de pronto manejen como JPG. Aquí, ahí están todas las opciones que busquen para hacer. Directorio, entonces ustedes le dan acá, lo colocan entonces donde lo quieren guardar. Por ejemplo, yo lo coloco aquí en documentos, y el nombre que yo le quiero colocar. Por ejemplo, yo le quiero llamar gráfica 1. ¿Listo? Aquí podemos alterar un poco sobre el ancho y la altura, aunque lo mejor sería que lo dejaran así por defecto. Entonces le damos aquí y le damos guardar. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, miremos ahora nuestra carpeta de descargas, o por ejemplo en mi caso, la carpeta de documentos, perdón, y fíjense que aquí ya la guardó como gráfica 1 en formato PNG, y aquí ya tenemos entonces cómo ha quedado guardada la gráfica. ¿Listo? Ahora, que si de pronto no nos sirve como imagen, sino que nos sirve como PDF, entonces le damos exportar, aquí guardar como PDF, y aquí nos pide exactamente las mismas condiciones. La dirección en la cual va a quedar guardada, voy a llamar otra vez como gráfica 2, ahora como por variar. Aquí esta parte del PDF, el tamaño del PDF, lo mejor es que lo dejen por defecto, por si de pronto lo quieren manipular, ya sea en hoja oficio, eso ya dependerá de cada uno de ustedes, lo mejor es que lo dejen así por defecto. Le damos guardar, otra vez vemos la carpeta de documentos y fíjense que aquí se generó un PDF llamado gráfica 2, abrámoslo y listo. De pronto aquí no se ve muy elegante porque recordemos que esta gráfica estaba así por columnas, pero si de pronto para nosotros era mejor dejarla en filas, lo hubiéramos hecho así. Lo ideal es que de momento tenemos varias formas con las cuales nosotros podemos exportar imágenes. Eso dependerá de cada uno de ustedes. Listo, muchachos y muchachas, eso era realmente lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que de pronto no haya quedado claro. Profesor, ¿se me podrá mandar por favor el último pedacito? La última parte del código, la de las etiquetas, David. No, la última. Toma ahí todo el código. Recuerden que de todos modos, toda esta parte yo la voy a subir ahorita más tarde en el Drive. Recuerden que aquí en el Drive inicial tienen aquí los scripts de la sesión 1, 2 y 3 y luego va a quedar la 4 y en la página entonces van a quedar los videos. Bueno, aún me queda pendiente por subir el video número 3 que aún no le comentaba a Daniel, que él es el que me está colaborando, pero también lo voy a pedirle esta noche a ver si lo puede subir y de paso también que suba otra pestaña aquí que está la de la sesión 5. Recuerden, la sesión 5 es la del lunes, que es nuestra última clase, en la cual vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos visto. Es decir, vamos a considerar una nueva base de datos, vamos a hacer todo un análisis descriptivo de principio a fin, es decir, haciendo concatenaciones, haciendo cálculos, haciendo gráficas, para poder llegar a unas conclusiones interesantes sobre esa base de datos. Listo, muchachos y muchachas, si de pronto no tienen alguna otra duda, alguna inquietud, algo que de pronto no haya quedado claro, podemos dejar entonces la sesión de hoy por acá. Nos veríamos entonces el lunes a la misma hora, tipo 6:15, estamos comenzando. ¿Listo? Entonces que pasen una muy buena noche. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Gracias por haber venido.